Venga, Brian, porque a todo esto seguimos con el conflicto docente, tenemos 96 horas de paro, 4 de los 5 días de la semana, hábiles de la semana los tenemos de paro, como consecuencia de la falta de acuerdo entre el gobierno de la provincia y ADOSAC. ADOSAC lo último que hizo fue esto, además de ayer hablamos con Delphi Ríos, de pedir la paritaria, de pedir el pase del aumento al básico, de pedir que se devuelvan los días caídos, que son el descuento a los docentes por haber hecho paro, y el gobierno por ahora inflexible en esa situación. Lo que hace también es ser inflexible en la fecha de reapertura de negociación en paritarias, y que tampoco lo llamaron paritarias, porque ayer el gobierno comunicó o convoca a ADOSAC para negociar, pero no ponen la palabra paritarias, ponen que los convocan a una negociación colectiva, y dicen que va a ser a partir de, directamente el viernes 2 de junio, a las 3 de la tarde, en las instalaciones del Quincho de Fomicruz. Esto es lo que siempre ocurre, siempre más o menos la misma hora, el mismo lugar, pero lo que le estaban pidiendo desde el gremio a el gobierno es adelantar, primero que sea paritaria y después adelantarla para ahora, no para el mes que viene. Pero bueno, hasta en eso está bastante inflexible el gobierno, así que habrá, por lo menos por ahora, esta reunión de negociación colectiva recién el 2 de junio, así que podemos esperar que sigan los paros y podemos esperar que al gobierno no le importe nada que sigan los paros y que nadie aprenda nada. Así que viene bastante difícil esa situación. Esperemos, por lo menos esperemos que ese 2 de junio haya una buena oferta acorde a lo que está pasando, para que no empecemos o no sigamos con este conflicto después del 2 de junio, ¿no? Y que haya un rápido acuerdo, si es que no se logra antes, para que se normalice el ciclo lectivo en Santa Cruz y que los docentes ganen lo que tienen que ganar. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. De seguridad venimos hablando y es algo que particularmente en Caleta Olivia, adiós Claudio Lobos, preocupa. Obviamente, pude pasar por afuera del barrio de Gregorio y vieron que hace poco presentaron equipamiento, una especie de grúa que tiene como una pluma de estas que usan para trabajar en el tendido eléctrico, donde un hombre se para, pero que es de la policía en este caso, que es para ver desde altura. Lo vi funcionando justamente ayer en el barrio Gregores. Pero en este caso no ocurrió en el barrio Gregores, sí ocurrió en Caleta Olivia, donde una mujer fue víctima de un robo con particularidades que por acá todavía tampoco se han visto frecuentemente. La maniataron para justamente reducirla y robarle dinero, joyas y algunos elementos de valor que tenía justamente en su vivienda. La víctima indicó que cerca de 1 millón de pesos es la cifra que le robaron en moneda nacional, algunos dólares. Y que justamente esto lo había retirado el viernes pasado del banco. Es decir, ahora también va a haber que cuidarse de estas situaciones porque alguien quizá cantó desde adentro del banco. Esto sucedió temprano en la mañana cuando la denuncia de esta mujer que vive en la avenida Costanera el 900 alertó justamente al personal de la comisaría tercera por un robo que había sucedido. Los policías se entrevistaron con esta mujer que justamente tiene un comercio de áridos, una señora mayor de edad, exactamente, una cantera, y le dijo que estaba descansando, estaba durmiendo, cuando de repente se despertó y tenía 4 tipos rodeándola en la cama con pasamontañas, luego de haber roto el acceso al garage. Le exhibieron un cuchillo y algunas herramientas y le solicitaron que le entregara los dólares. Le dijo que no. Agarraron 2 notebooks, celulares, un rifle que tenía allí también y algunos documentos. Obviamente la DDI actúa en esta situación y la División de Criminalística.
y este testimonio que brindó la víctima y que detalló justamente de cerca de $1.000.000, $1.000 y varios elementos más, son los que sustentan lo que ahora es una búsqueda que se desarrolla, una investigación en Caleta Olivia por un hecho llamativo, la verdad. Una más, atentos a los que circulen por la ruta 3, porque ustedes ya saben que el puente Piedrabuena o el puente que está sobre el río Santa Cruz está detonado, siguen las mismas condiciones. Y en la jornada de hoy, hasta el jueves, de las 8 de la mañana hasta las 7, hasta las 5 de la tarde, perdón, la circulación está restringida solamente a media calzada y van a estar ahí los muchachos, los banderilleros, indicando que frenés, que esperés que pasen los otros y demás, porque justamente habrá tarea de bacheo y sellado de fisuras. Yo creo que podría ser hasta el miércoles más o menos trabajo. Bueno, hay de todo tipo de trabajo que hicieron, porque vaciaron, le pusieron unas placas, unas planchuelas de metal, pero nada mejora la condición. Tienen que parar el puente, pero ¿cómo haces? Tenés que buscar una solución de una balsa temporaria, ¿no? Y tenés que remover toda la capa rodante de asfalto y tirar asfalto nuevo y ver si no tenés fisuras en la estructura. Tal cual, porque estaba muy detonado. Pasé anoche, 9 de la noche más o menos, y no quiere más. ¿Te puedo decir algo? Sí. La vialidad nacional no le calienta el puente de Piedrabuena. Hay dos gobiernos nacionales que pasan. Son todos parches. Entré obviamente por Ramón Santos, hace una semana habían inaugurado la obra. 400 metros, yo me venía contento, 400 metros de asfalto y después empezó lo roto. Después serán 15 kilómetros y después vuelve a ponerse buena la ruta. Está dentro de todo linda la calzada, salvo ahí unos 15 kilómetros que está detonada todavía la parte de Punta Peligro y demás que todavía están trabajando. Está activa igual la obra, CPC es la empresa, si no me equivoco, así que esperen. 2, 3, 5, 8 gestiones más, pero en algún momento habrá autovía. Exactamente. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, vamos a empezar con la política. Lo están cargando como camión viejo a Milei. Hasta Alberto Fernández se animó a darle, lo calificó como un energúmeno. El presidente apuntó fuerte contra la oposición en el acto de La Pampa, junto a Silioto, que salió reelecto gobernador de la provincia de La Pampa. Bueno, Alberto Fernández aseguró que el oficialismo no está muerto y apuntó contra el precandidato presidencial de la Alianza de la Libertad Avanza, Javier Milei. Lo hizo en Santa Rosa. Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas, quiere privatizar las calles de las ciudades, dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero. Así dijo Alberto Fernández, y lo trató de energúmeno. Es el imperio mediático que hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina, dijo. Bueno, hasta Alberto se la llevó a Milei. Sí, creo que le está dando una mano. Sí, le está dando una mano. No sé si una mano de plomo, dijo. Y bueno, camino a las urnas, el 25 de mayo, el día de la revolución, ¿no? El primer activo. ¿Habla de Argentina?
Congreso. Se ve un congreso clave para el peronismo, será la fecha clave para definiciones, dicen, electorales del Frente de Todos, con la marcha en la avenida 9 de julio, paso o candidato único de consenso, se habla. El Partido Justicialista, conducido por Alberto Fernández, realizará mañana un congreso en Ferro, en medio de las pujas que subyacen al interior de la coalición oficialista de cara a la elección del 13 de agosto. A partir de las 14, mañana empiezan a llegar los 949 congresales, tiene el Partido Justicialista. Bueno, en esta especie de cabildo abierto. ¿El arma se la dan a la entrada o cómo es? No, detectores pusimos también. Ajá. Viste que los compañeros parece ponen... Así que, sí, verdad. Sí. Bueno, porque este congreso, una especie de reunión, será la antesala de lo que se llevará a cabo el 25 de mayo, ¿no? Donde la fecha clave para definir el oficialismo, sus candidatos y cómo van a ir, ¿no? Esta es buena porque es una situación que viene preocupando en los últimos tiempos. Estamos hablando del grooming y crearon una red global para combatir el grooming en América Latina. La organización Grooming Argentina creó Grooming Latam, una red mundial de lucha contra el acoso sexual en Internet a niñas y niños, adolescentes. Esta iniciativa tiene como principal objetivo combatir el delito de mayor gravedad de este siglo hacia las infancias y adolescencias en el ecosistema de Internet, bajo la premisa: 9 organizaciones, 7 países, una misión. La organización no gubernamental Grooming Argentina, junto con la corporación Cariño y Valientes de Colombia, Guardianes y Fundación Paz de México, CHC Alternativo de Perú, Cavi de Chile, Cepamos Bolivia, Paniamor de Costa Rica, anuncian el proyecto el próximo miércoles a las 4 en nuestro país, esta red de grooming latinoamericana que se ha denominado Grooming Latam. Así que bueno, importante iniciativa para seguir ahondando en políticas de prevención para este flagelo que sufren las infancias y las adolescencias en toda Latinoamérica y en especial en nuestro país. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Del ámbito internacional, pero que nos atañe de alguna manera porque son argentinos los atacados, tres turistas argentinos que fueron atacados en México a machetazos. 2 están fuera de peligro, pero lamentablemente uno de ellos, llamado Benjamín Gamón, falleció en el DF mexicano luego de haber sido trasladado desde Playa del Carmen en un avión sanitario hacia la capital. Había sido herido de gravedad en la cabeza y estaba internado con estado reservado. Iba a ser intervenido quirúrgicamente y este joven terminó perdiendo la vida. 23 años tenía nada más y fue atacado por la espalda en el estado mexicano de Oaxaca, donde terminó falleciendo en realidad en el DF. Justamente eran cordobeses, o son cordobeses, estos 3 amigos que habían decidido vacacionar en México. Con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido Benja Gamón. Abrazamos y acompañamos a su mamá y sus hermanos, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra, dijeron en un escueto comunicado desde Tala Rugby Club, donde este joven practicaba justamente el deporte. Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena Elía González, de 29, son los otros 2 turistas que por suerte están fuera de peligro.
¿Sabés qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rápidamente, porque se nos va el bloque. Nacía Juan Rulfo un día como hoy en Acapulco, México, en el estado de Jalisco. Fue uno de los grandes autores de la lengua castellana del siglo XX. El Llano en Llamas, Pedro Páramo son algunas de sus obras más significativas que justamente dejó este escritor mexicano. También nacía Carlos Gamerro, que fue uno de los destacados escritores argentinos también, con la publicación de Las Islas, su primera novela, El sueño del señor juez, El secreto y Las voces, la aventura de Bustos de Eva. Los Beach Boys lanzaban Pet Sounds también un día como hoy en 1966, el disco de esta banda californiana que mostraba una actualización, si se quiere, un refresh del rock habitual, considerando uno de los mejores discos de la historia hasta el momento. Nacía Gaby Sabatini en 1970, la mejor tenista de la historia argentina. Está de cumpleaños y hay que saludarlo y celebrarlo Lionel Scaloni, técnico del seleccionado argentino, quien jugara en una larga trayectoria en Newell's, donde surgió, Estudiantes de La Plata, fue célebre futbolista del Deportivo La Coruña, en el Racing de Santander, también jugó en Mallorca, en el West Ham y en la Lazio y el Atalanta italiano. Estuvo en la selección sub-20, donde fue campeón del mundo en Malasia 97. Fue parte del plantel de José Pekerman en Alemania 2006 y es el técnico campeón del mundo actualmente. Así que si alguien lo conociera y estuviera escuchando, denle un abrazo de nuestra parte, que lo amamos significativamente, ¿no? No es como eso. No creo que lo genera Vigreta, ¿no? Decir, además, muy centrado, muy humilde, muy profesional. Ayer escuché justo unas declaraciones que decía, sí, el mundial todo muy lindo, pero yo como entrenador ya pasó, yo estoy en otra. Y dijo además que aquellos jugadores que son campeones del mundo y que no rindan van a quedar afuera, que no importa lo que haya pasado, porque tienen, creo que dijo, más de 68, 70 jugadores nuevos que están siguiendo en Europa para poder sumar a la selección. Sí, muchos de... Ese es uno de sus logros, ¿no? De haber traído jugadores a la selección que nadie conocía, o claro, muy argentinos. Claro, porque dicen que se van tanto de tan chiquitos de acá, que dicen que hay un montón de jugadores tremendísimos en todo el mundo que ni siquiera nadie sabe que son argentinos. Claro. Entonces tiene que hacer todo un rastrillaje de documentación. Y ahí viene los, digamos, cuestiones subyacentes de otros fenómenos. La gran migración de los 2000 hacia Europa. Muchos de estos pibes son hijos de esos migrantes. De hecho, ahora va a empezar el Mundial Sub-20 el sábado. Y en Japón, por ejemplo, va a jugar Nico Takahashi, que nació en Argentina, pero va a jugar con la selección japonesa justamente por tener descendencia. Y en Argentina, por primera vez se da el fenómeno de que se empiezan a incorporar jugadores que no son de nacionalidad puntualmente argentina, como Lucas Romero, por ejemplo. Argentino. Exactamente. Fontanos también, exactamente. Así que comienza a verse también ese fenómeno en Argentina y tiene que ver mucho con el trabajo de scouting que hizo la selección del cumpleañeros en la jornada de hoy. Es el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz también el día de hoy, 16 de mayo. Rápidamente nos vamos a una pausa, tenemos un duplex con Chile, así que atentos que en Radio Nuevo Día estamos para contarte. Y a propósito de esto, vengo de un lugar donde sucede algo muy parecido, incluso más significativo que lo que sucede en nuestra ciudad, se lo va a contar en el pueblo uruguayo. Se lo va a contar al colega de nuestro amigo de Punta Arenas y también obviamente a la audiencia. En un ratito nada más te cuento qué pasa, que estamos tan devaluados que nos eligen para visitarnos, ahora nos quieren. Me entiende y cuando una prueba dice que no, camina para adentro. Mira, estamos para el coche. Usted ni siquiera usó
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Ahora. Rechazan el pedido de secuestrar el teléfono de Milman. La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes el pedido de secuestro del teléfono del diputado nacional de Juntos por el Cambio, medida que había sido solicitada por el fiscal Rívolo en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta. Murió el argentino atacado a machetazos en una playa de México. Benjamín Gamond, de 23 años, uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, murió este lunes en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado el domingo en un avión sanitario. Noticias al instante. Turquía va a una segunda vuelta electoral con sabor a traspié para Erdogan.
Turquía irá a un balotaje en sus elecciones generales, después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato opositor Kemal Kılıçdaroğlu obtuvieran menos de la mitad de los votos necesarios para vencer en primera vuelta, instancia que se considera un traspié para el mandatario reelecto siempre en los últimos 20 años, sin tener que llegar a un segundo turno electoral. Barraca Central y Central Córdoba empataron en un partidazo clave por la Liga. Barracas reaccionó a tiempo y rescató un empate en un partidazo ante Central Córdoba en el estadio Claudio Chiquitapia por la fecha 16. El Ferroviario lo ganaba con goles de Lucas Gamba y Facundo Castelli, pero el Guapo lo igualó 2-2 gracias a Iván Tapi y Franco Farías en un duelo clave pensando en la lucha por los promedios del descenso. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Pero berraco. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastilla, Bachas Johnson, griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 246. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur, la opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanjo 420 tiene noticias para vos. Sanjo 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanjo 420 Grow Shop. Encontramos en redes sociales, en Facebook como Sanjo 420 y en Instagram sanjo420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanjo 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Y giramos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Los artistas más destacados. El diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, el diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si la sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental.
Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. Vivir los Pinos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el río, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Rey te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas lanzantes en el medio de tu buen ambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia del consumidor. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una historia o un reel. Y si te preguntas si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ángel Abril. Ideas en estudios de diseño y comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima y la tarea de publicar todo el día. Publicita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores en rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. Buen apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito. 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Estamos de vuelta con el rock.
corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Bueno, 24 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos tocando temas de actualidad y con este caso con una muy grata visita en Radio Nuevo Día. Está Daniel Roquel, diputado provincial, está Mati Ripoll de la Juventud Radical y está Gastón Manes, el dirigente nacional de la UCR, que vino hasta Río Gallegos para conversar, intercambiar opiniones, dejar o transmitir muchos conocimientos, así que tenemos la suerte de que antes de irse puede pasar por la radio, charlar con nosotros un ratito y bueno, contarnos un poco de él y cómo ve el panorama político que está tan raro este año, tan incierto. Bueno, gracias a los dos, gracias Dani por venir, gracias Mati, a los tres, y gracias Gastón por estar acá antes de viajar. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que es un placer estar en Río Gallegos y en la radio en particular. Nos decías que de vuelta por acá después de muchos años. Sí, hacía mucho que no venía a Río Gallegos, la verdad que tenía muchas ganas de venir. Por una cosa u otra siempre es difícil armar una agenda, digamos, que permita visitar la provincia. Uno está muy de gira por todo el país todo el tiempo, así que bueno, pero era una cosa pendiente. Yo estuve en Santa Cruz, pero estuve en el Calafate en febrero y no he venido a Río Gallegos. En este caso convocado por los chicos, contanos un poco cómo fue esta experiencia de venir hasta acá, charlar, intercambiar opiniones, con qué te encontraste. Bueno, mira, la agenda que tuvimos ayer de trabajo fue muy buena. Tuvimos un encuentro en el comité de provincia con los militantes y algunos ciudadanos que se acercaron a conversar, a analizar un poco la situación. Analizamos por un lado el contexto nacional y también recibí mucha información acerca del estatus de la provincia, no solo en lo político, sino sobre todo, que quizás es lo más importante, o seguro que es lo más importante, el estado de situación de la provincia en sí, de temas como la educación, como el tema económico y básicamente la vida de los ciudadanos. Así que me voy con mucha información, intercambiamos ideas, luego participé de un encuentro en la universidad, donde también pude escuchar de primera mano un poco los padecimientos o las necesidades o la agenda de necesidades que tienen por los jóvenes en la provincia. Bueno, a nivel nacional, preguntarte en principio antes de charlar un montón de cosas, venir allá, ¿cómo la ves? Porque se habla tanto y hay tantos rumores y hay tanta incertidumbre. Bueno, es cierto que hacía muchos años que no había un escenario político tan, digamos, atomizado, llamémoslo así, sí, con varios candidatos a presidente en todos los sectores, y bueno, eso hace que sea, digamos, difícil pronosticar qué va a suceder en una sociedad y una economía tan volátil. Por otra parte, existen hoy, a diferencia de 2003, digamos, que fue el año parecido en términos de cantidad de candidatos, en ese momento no existían las PASO se ordenan, pero bueno, eso es un tema electoral que no sé si a la gente le interesa demasiado. Lo cierto es que lo importante acá es que haya una oferta electoral que pueda cristalizar las necesidades de cambio que Argentina necesita. La agenda de transformaciones que tiene el país por delante creo que requieren de un consenso mayor al que ha habido hasta ahora y dejar de acentuar las diferencias y tratar de buscar 5 a 10 o 15 políticas de Estado comunes
en que todos estemos de acuerdo y que nos permitan entrar al desarrollo. La figura de Gerardo Morales, ¿cómo la ve? ¿Cómo se percibe? Porque se habla de candidatura, se habla también de posicionamientos, de lo que podría llegar a ser el acompañante, candidato vice de la reta. ¿Cómo es lo que suena o cómo es esa figura tan fuerte del radicalismo del interior del país, ¿no? Bueno, Gerardo Morales es el presidente del partido, ha tenido una tarea muy difícil con un partido que está con un bloque de diputados dividido, con varios gobernadores que tienen agendas por ahí diferentes. Unificar todo eso es difícil, ha tenido una tarea ardua. Eso como presidente del partido. Ahora, desconozco lo que mencionás respecto de la posible participación de él en alguna fórmula integrada con otro partido de la coalición. Yo te puedo hablar de lo que yo conozco, y lo que sé es que nosotros vamos a presentar un candidato a presidente del Partido Radical. Entiendo que de lo que yo conozco, Facundo va a ser candidato. Desconozco si Gerardo va finalmente a presentarse o no. Entiendo que él hizo una presentación, un lanzamiento en el mes de marzo, con lo cual todo indicaría que sí. Y también, obviamente, somos conscientes de que como radicales electoralmente sería mucho más saludable que unifiquemos un solo candidato para tener más chances objetivas de competir con nuestros aliados del PRO, que creo que si nosotros hubiéramos sido conscientes de esto mucho antes, yo creo que haberlo sido, pero digo, como conjunto de la importante elección que hicimos en el 21, y hubiéramos trabajado en el sentido que habíamos planificado, y no hubiera habido algunos que... ¿Faltó una convención más por ahí? Quizás. No, quizás la convención fue el momento, digamos, cumbre de los últimos años del radicalismo, y no porque yo haya sido elegido presidente, que es una circunstancia menor en ese aspecto. Lo que mostró el partido en esa convención fue que estaba unido, que tenía un proyecto de país, y que venía de 6 meses antes de hacer una elección que había prevalecido frente al PRO, en los números así lo indican, con lo cual todo ese capital simbólico y político que se había construido no fue, quizás no estuvo en el semestre siguiente del año 22 capitalizado de una manera como debiera haber sido. Sin embargo, aún hoy, a pesar de eso, hoy estamos competitivos. Creo que la candidatura de Facundo es una candidatura que la sociedad está requiriendo, un tipo de candidatura. No se olviden que hoy hay una disociación entre la política y la sociedad, y Facundo es entre otros dirigentes como Carolina Lozada en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que han venido a sumarse a un partido centenario y tratar de revincular, ayudar a revincular ese diálogo que está roto entre la sociedad y la política. Con otro perfil, ¿no? Porque tanto con él como vos, mucha gente les destaca que la diferenciación es que no van al choque, no van todo el tiempo a pelear, que plantean la situación desde otra manera por lo menos de plantear ciertas cuestiones en la política. Y está bueno eso, ¿no? Después, en medio de tanta agresión, tanta grieta. Sí, es cierto. Vivimos una época donde pareciera que el que grita más tiene el rating, y la gente le pasa, ¿no? Exacto, pero nosotros creemos que... Yo confío en los ciudadanos, yo soy un ciudadano, tengo 53 años, pero hasta los 51 viví como cualquier ciudadano dedicado a mi actividad, generando empleo, generando emprendimientos, generando riqueza para mi país, pero viendo que pero siendo militante político, digamos, militante raso, pero militante al fin, digo. Y fíjense lo vanguardia que fue el Partido Radical en el 21, que no solo incorporó figuras dentro de sus filas para presentar una oferta electoral, sino que además honró con la presidencia de la convención a un ciudadano militante, pero que no tenía una trayectoria dentro del partido, que quizás, como era históricamente, se premiaba con la presidencia de la convención. Eso mostró una apertura, mostró que el partido estaba a la altura de las circunstancias, y nosotros luchamos por eso, luchamos para que eso prevalezca. Lo que decías vos, venir al choque, nosotros tenemos decisión, tenemos convicción de las ideas que Argentina necesita, pero creemos que la persuasión, como decía Alfonsín, es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para convencer al otro. Y además entendemos que yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con el kirchnerismo. Sin embargo,
puedo entender que haya militantes que tengan buena fe y que tengan semillas de verdad en su pensamiento. Yo tengo que el deber de tomarlas, analizarlas y tratar de construir con eso a una agenda común, porque en definitiva los argentinos somos todos argentinos y todos queremos que Argentina salga adelante. Recién hablabas de me parece que el que grita más, un poco, por lo menos, que mueve algo en la gente. ¿Qué pensás de Milei, del que tanto se habla? Mira, a mí en general no me gusta hablar de personas en particular, pero bueno, dado que se ha transformado en una especie de lugar común hablar de Milei, no lo digo por tu pregunta, lo digo porque en todos lados, en todas las mesas se habla, porque es la aparición, digamos, más llamativa. No es nada diferente a lo que está pasando en el mundo, que ya ha pasado en el mundo. Yo me recuerdo fenómenos como Bucaram en Ecuador en el año 93, que decía cosas parecidas, duró 3 meses en el gobierno. Argentina tiene un diseño institucional que exige que un candidato a presidente tenga a su vez ser acompañado por representantes políticos en 24 provincias, en más de 2.500 municipios, etcétera, etcétera. Ese armado, ese diseño institucional es lo que me parece a mí que nosotros tendremos que reivindicar en un punto, porque la Constitución establece que los partidos políticos son los que articulan esto, y yo creo que las figuras, los personalismos extremos, como en este caso, que fíjense que en las elecciones provinciales que se sucedieron hasta ahora no ha podido recoger esa figura votos a la gente que lo acompaña. ¿Por qué? Porque claramente está todo concentrado en una persona, y esto es algo colectivo, es algo que yo tengo el caso puntual de Facundo. Facundo es un dirigente, una persona que llena estadios hace 15 años, que recorre el país, y hay casos de eso en San Juan. En un día fueron 20.000 personas a verlo, a hablar sin ninguna convocatoria. En San Juan es una ciudad relativamente pequeña en términos de habitantes, comparado con las grandes urbes, y sin embargo él podía haber, digamos, creído que eso significaba que podía lanzarse solo a una aventura personal, y nosotros trabajamos al revés, trabajamos en algo colectivo, se incorporó un partido, con la dificultad que eso significa, porque muchos dirigentes del partido, debo reconocerlo, han boicoteado el crecimiento de él, porque bueno, en la política tiene esas miserias. ¿Cómo ve el país? Porque está complicada la situación, pareciera que está todo subyace o atado a los vaivenes de la economía, lamentablemente, la inflación, las negociaciones con el Fondo Monetario, y lo que puede llegar a dejarle al nuevo gobierno que entre, el actual, una tierra arrasada o más compromisos para cumplir. Mira, estamos en una crisis, diría, casi terminal, pero sin embargo soy optimista en que Argentina tiene chances de salir adelante. ¿Integrarnos al mundo? Sí. Falta integrarnos al mundo, estamos como aislados. Durante muchos años en Argentina se pensó que integrarse al mundo era una mala palabra. Yo lo creo, hoy el mundo está integrado. Hoy cualquier emprendedor que puede generar empleo puede hacerlo aquí o puede hacerlo en otro país. Hay casos, enorme cantidad de casos de ciudadanos argentinos, emprendedores que han decidido radicarse en otros países, y eso es una dificultad más que tienen las políticas públicas para implementarse. Pero lejos de eso no se puede cambiar, hay que aprovecharlo. Argentina tiene una enorme potencialidad. Fíjense que Argentina, a pesar de la montaña rusa que ha sido nuestra economía en los últimos años, es el único país de Iberoamérica que tiene más de 5 unicornios. Unicornios son empresas creadas desde cero que valen más de $1.000 millones en la bolsa de comercio. Eso genera riqueza, y eso lo ha logrado el talento argentino, con lo cual, sumado a los recursos naturales que son enormes, lo que tiene Argentina, tenemos una ciudadanía que todavía tiene un bono demográfico, un bono cultural que nos permite, pero cada vez menos. Hoy tenemos 45% de pobreza, tenemos el 50% de los jóvenes que egresan del secundario que no comprenden un texto, saben analizar un programa matemático complejo, y eso para mí es la crisis más profunda, no el valor del dólar. El valor del dólar es una consecuencia de eso. Manes, buen día, Julián, mucho gusto. Preguntarle y trasladar también la pregunta a Roquel, que lo acompaña en estas recorridas, y atándolo también con la pregunta que hacía Fer de Milei. Son tiempos en los que ante la gran crisis que vivimos, seguramente los consensos sean cuestiones
fundamentales para poder avanzar, ¿no? Socialmente. ¿En qué cuestiones cree usted que podrían encontrarse esos consensos más allá de los partidos o de los nombres propios dentro del ámbito político? Y se la traslado a Roquel esta misma pregunta dentro del ámbito político en Santa Cruz, si existe la posibilidad. ¿Querés vos primero? Sí, claro. Como no. Bueno, mira, los consensos, usaste una palabra que no tiene demasiado marketing, porque uno cuando en el rating a veces está más asociado como decíamos recién, al grito, a la prepotencia que al diálogo y al consenso. Ahora es fundamental porque estamos en un momento en el cual la gente ha dejado de creer en la política, y como decía Chesterton cuando al principio del siglo XX se refería a la iglesia, decía: el problema cuando la gente deja de creer en Dios no es que pasa a creer en nada, pasa a creer en cualquier cosa. Y hoy estamos viviendo esa situación, estamos viviendo que la gente pasa a creer en cualquier cosa. Argentina tiene la opción de elegir ante la enfermedad que tiene, digamos, si hacemos una metáfora médica, puede elegir un médico o puede elegir un curandero. Nuestra obligación como ciudadanos formados, como dirigentes, es hacer entender a la sociedad que es necesario que no retrocedamos en la historia de la humanidad y que entendamos que hay cosas que ya se discutieron antes, y que las propuestas por ejemplo, los libertarios que recién mencionábamos atrasan más de 100 años, son, como dice Facundo metafóricamente, un remedio vencido. Sí, en cuanto a quizás a la situación que vivimos en la provincia, estamos convencidos que es el camino del consenso, de la construcción. Sobre todo con aquellos que tenemos muchos puntos en común. Nosotros tenemos un frente electoral que lleva más de 12 años, con el hoy lo integramos 5 partidos políticos, y con aquellos que están en contra de las políticas que ha llevado, y no estamos en contra del kirchnerismo, sino del modo que ha usado el kirchnerismo para gobernar y para hacer política, y todos aquellos que hoy se encuentren alejados y no representados por esa forma, seguramente que siempre encontrarán en nosotros esa alternativa. Y estamos convencidos que este 2023 tenemos que hacer el esfuerzo para tratar, como lo decía Gastón recién, sí quizás la discusión, sin los gritos, pero sí tratando de convencer a los ciudadanos común de que hay otra forma de hacer política. Yo estoy convencido de eso, y lamentablemente duele mucho. Recién Gastón era muy claro de lo que le ha pasado a Facundo cuando rompió en el partido. Y muchas veces pasa, y a mí me ha tocado a veces chocar también, cuando a mí me molestan cosas, cuando nos acostumbramos a que las cosas siempre pasó. Te dicen, bueno, si las queremos cambiar, no hagamos lo mismo. Porque si vamos a hacer lo mismo, yo no quiero estar acá. Me quedaba cómodo en mi casa. Entonces, si queremos cambiar las cosas, seguramente que hay que hacer muchas cosas distintas. Y en esto hay que hacer un mea culpa, porque en todos los partidos políticos pasan cosas que no nos gustan, pero cuando las vemos, si miramos para otro lado, no las corregimos. Entonces, de eso se trata, no cambiar esas cosas que se hacían mal para poder corregirlas, pero siempre abierto a escuchar, sobre todo, y a generar consenso, porque esto no nos saca de este pozo una sola persona. Acá necesitamos un montón de voluntades y un montón de actores sociales, dirigentes, ciudadanos común, empresarios, que tenemos todos para el mismo lado, con muchos puntos en común durante mucho tiempo, para poder sacar a la Argentina y a la provincia del lugar donde están. Gastón, mes de julio clave, los próximos días claves para definir el futuro de Facundo en las aspiraciones. ¿Qué debe pasar? Bueno, mes de julio es clave porque por la reglamentación electoral de Argentina, el 24 de julio es el cierre de listas, con lo cual hay que tomar decisiones de acá quedan 40 días, en la cual se van a inscribir las candidaturas, y la dificultad que representa una Argentina tan volátil es que la elección va a ser en octubre, una paso en agosto, pero la elección va a ser en octubre, y uno está tomando decisiones hoy, con las fotos de hoy, y en rigor la dinámica política, la dinámica social va a hacer que haya cambios en los próximos meses, pero eso hay que ser muy inteligente y tener visión de largo plazo para poder tomar las decisiones correctas. Así que es un mes difícil, de mucha tensión, porque se están reacomodando las fichas dentro de las coaliciones, y siempre eso es una situación de tensión. Dani, ¿qué les ha dejado la visita de Gastón? Bueno, la verdad que esto en modo de gratitud a Gastón, nosotros lo visitamos con Mati en Buenos Aires, y surgió de él que tenía un viaje que hacer a Tierra del Fuego, que voy a volver por tierra y quiero pasar, porque en esta visión de país que tiene Facundo, de contener a todos, nada mejor que para tener un buen diagnóstico, estar cara a cara con los vecinos, ponerse en el lugar de aquellos que hoy tienen esos problemas, y creo que ese es el objetivo.
un equipo que quizás lidera Gastón junto a Facundo, pero que han entusiasmado a muchos radicales y a mucha gente que descreía en la política a volver a involucrarse porque están viendo que no hay otro lugar para cambiar las cosas que sea la política. Y hacer verlo charlar con jóvenes estudiantes que quizás tampoco tienen una mirada buena de la política porque descreen, uno ve que se van con un sentido de decir, bueno, tenemos mucho para hacer, es un poquito de responsabilidad de todos, y creo que eso es lo que nos ha dejado su visita, donde ayer llegó a la mañana y estuvimos hasta la 1:30 de la mañana hablando de política, discutiendo, y creo que eso nos sirve y nos nutre a todos para esa mirada de país integral que tenemos, y creo que es fundamental. Necesitamos una dirigencia comprometida, pero también necesitamos contagiar a esos que están descreídos de la política, que hay otra forma de resolver las cosas, pero no es por fuera de la política, es siempre por la política, pero la política hecha de buena manera, y ese creo que es el camino que tenemos que seguir. Y la última que tenemos bastante, no tiene que ver con la visita de Gastón, sino meterte un poco en el plano local, y estas declaraciones que vimos ayer de Costa, que hubo mucho que hablar, planteando una fórmula Reyes-Vidal. ¿Qué te parece a vos eso que ha generado, por lo menos en zona norte vimos a muchos, Acuña Cruz, Sergio Bucci, muchos referentes de la oposición muy molestos con Costa, indicando que prácticamente eso aleja más de ese acuerdo que un acuerdo, ¿no? Al relegar a Vidal a una candidatura a una vicegobernación. Mira, tuve la suerte de estar en Caleta Olivia unos días atrás, donde estuve con Juan Acuña Cruz. Sergio Bucci no va al comité hace mucho tiempo, tiene un partido vecinal, está distanciado. Sí. Eran de un sector que estaba con Facundo Frade, que ya está con Vidal hace tiempo, con Gerardo Terraz de ese sector, que hoy está con el kirchnerismo. Entonces, en realidad, creo que lo que están buscando ellos es tratar de cuidar su quinta. Creo que acá Eduardo no es el que está cuidando una quinta, el que está instalando, bueno, si hay un desafío, a ver, y no hay que medir, porque unos dicen, bueno, por ejemplo, en Córdoba, bueno, y le dijeron, che, las encuestas, vos estás mejor, voy yo te acompaño. Acá la última encuesta es una elección que tenemos, donde Roxana Reyes sacó 10 puntos a Claudio Vidal. Y no estamos diciendo que no, las mismas dos figuras hoy que van a ser candidatos a gobernador, Roxana Reyes le ganó por una amplitud. Entonces, si él dice ser oposición, si él hace 4 años le sumaba los votos a Alicia Kirchner para llegar al gobierno, y él dice estar desencantado de ese modelo, bienvenido, que venga y que se sume. Pero me parece que estas críticas que salen es porque algunos tienen algunos acuerdos previos con Vidal y hoy quieren sostener eso. Quieren sostener un acuerdo macro para después tener la autorización para irse a trabajar con Vidal o ser candidato a diputado por pueblo o a intendente de Claudio Vidal. Que Facundo Frade ya es sido candidato, por ejemplo, de Claudio Vidal en Caleta Olivia. Entonces me parece que no sirve para confundir al electorado. Creo que la gente, cuando uno sale a recorrer, dice que hay que ganarle al kirchnerismo, pero está convencido por qué hay que ganarle. Y de qué manera, en esto de transitar la política de alguna manera. Y en este sentido, creo que las declaraciones de Eduardo han dicho eso. Si está de acuerdo y está tan en contra de este gobierno, que venga y que se sume. Veremos qué es lo que hace. Nosotros estamos convencidos de que Roxana hoy es la mejor candidata a gobernadora que puede tener la provincia y vamos a sumar ese proyecto para llegar a ser gobierno en el 2023. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Gastón. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar acá y a disposición. Gracias, Mati, igual por las gestiones para que esté Gastón acá. Han pasado Daniel Roquel, Gastón Manis, sí, no habló, pero también está acá con nosotros Mati Ripoll, en esto que fue una grata visita para nuestra ciudad. Tenemos tanda ahora y después continuamos con más temas de actualidad en Radio Nuevo Día. La tierra sucia yo quise dejar, pero nunca olvidé. Hemos tratado de hambre, la miseria encaunada, la mentira camina, aprendo a cambiar las calles del odio. Y por eso volví el silencio más puro al sentimiento feo, porque si vuelvo a luchar debe enviar paz eterna costera. Por un día lloré cuando supe pared y papel en la historia. Si me toca morir, quiero que sea así, el paraíso soñado.
Y sigo valiente, mastica el reactor, la polarizado tras un monitor, porque todo sabe, el rico más seguro de la inseguridad. Es mejor ser mundial, y no pienso callar ante nada, si todos el mundo de ojos que cambian el rumbo, solo aumentará un triste motor. Y pienso dejarme pasar mi a la sangre para hacer negocios con mi corazón y venderte las obras. Y una tolerancia para la vida, me quedan los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Me queda cantar una canción, me queda pegar, me queda escuchar me contesto las horas que siempre podía ver. Me quedan los feos que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Me queda Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Los policías dijeron que las víctimas de la masacre de Monte los quisieron atropellar y matar. 2 de las 4 policías bonaerenses acusados por la denominada masacre de San Miguel del Monte, en la que 4 chicos murieron en mayo de 2019, tras una persecución policial a los tiros y posterior choque. Declararon este lunes que las víctimas quisieron matar y atropellar con el auto a uno de ellos, al declarar en el juicio al que son sometidos junto a otros 2 efectivos de la fuerza. Comienza a debatir la ampliación de la licencia por paternidad. Las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad de la Cámara de Diputados iniciarán el análisis de 35 proyectos de ley sobre autorizaciones y de 2 iniciativas por cuidados, entre las que figuran la extensión de la cantidad de días libres para los padres de recién nacidos. Noticias al instante. Aseguran que Zelensky propuso en privado atacar territorio ruso. El presidente ucraniano planteó en privado atacar y conquistar territorio ruso o dinamitar el oleoducto que suple con petróleo ruso a Hungría, según documentos de los servicios secretos estadounidenses recientemente filtrados. Unión no detiene su crisis y cayó 2-0 ante Sarmiento en un partido clave.
Sarmiento de Junín venció a Unión de Santa Fe en condición de visitante. Se puso 2-0 en un encuentro jugado este lunes en el estadio 15 de abril y válido por la fecha 16 de la liga. Goles del verde fueron anotados por el delantero Javier Toledo a los 16 y 9 minutos de la primera y segunda etapa respectivamente. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Pero berraco. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. El mundo va rápido. Vos también. Llegó un nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, entretener y disfrutar donde y como quieras. Con la máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Cada vez que suena un rock, se alinean en los planetas. Estamos sincronizados en Instagram, @el diario Nuevo Día 80, Twitter, @Nuevo Día Diario, Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrar las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad. Enfrente al Capitre. El Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESPI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Despertate con un buen rock nacional. Habrá. Las mañanas llevan sello argentino. Radio Nuevo Día,
FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 200. Neo Cibercentro. Pañuelo 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Cenat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales inigualables, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, del Río Gallegos. Estamos de vuelta con el corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. ¿Cómo estás para subirte a la Mascheraneta? ¿Estás? ¿En esa? Se viene el Mundial Sub-20. En un ratito después te voy a contar novedades. Juan Gauto está preparadísimo. Ya jugaron ayer el último amistoso con Japón. 2-1 exactamente. Argentina. Jugó Toto Avilés también de Río Gallegos y el sábado comenzará la acción para los muchachos de Mascherano. Está rompiendo, Juancito, en la previa, ¿no? Ojalá que en el Mundial también haga lo suyo, ¿no? Exacto, y además que está siendo considerado como uno de los titulares justamente por el seleccionador del Sub-20. Karina Taverne anda en la calle, nuestra compañera, con justamente el móvil de Nuevo Día. Fue, atacate acá, pudo haber ido caminando tranquilamente. Fue caminando, sí. Y sí, es más fácil ir caminando que estar buscando estacionamiento, ¿no? A menos que tendría que poner un vale parking. Yo iría solamente para dejarle la llave y decirle... Hay una gente que quiere poner una plaza por acá cerca. Ah, sí. Y que nos pidió cotización. Está de viaje, pero cuando vuelva... Pero, ¿cómo te hace el misterioso? ¿Una plaza de estacionamiento? ¿En serio? Sí. ¿Y dónde la quiere poner? Acá en la San Martín. Si usted no la sabe, es amigo suyo. Ah, ya sé de dónde. Ah, mirá, no, hace rato que no lo veo, la verdad. Ay, tiene ahí atrás... Mirá, puede ser, no es mala. Le pedían la primicia. Está muy bien. Hay que ir a pedirle policía. Le mandamos un saludo que siempre escucha. Ah, claro, se fue el cumpleaños de la Diana, la pequeña, de la familia. Decía, Karina Taverne anda en la calle y se dirigió hacia el Hotel Patagonia, donde referentes políticos justamente están en el acto de apertura del seminario binacional argentino-chileno que se está desarrollando allí, y estuvo charlando con varios referentes políticos
al respecto con varios actores justamente de esta convocatoria. Estuvo, por ejemplo, Teodoro Camino, la ministra de Salud chilena, de Trabajo y Previsión de la región de Magallanes, que es Doris Sandoval, así que hay que escuchar un poco de la charla de Cari con estos referentes políticos de ambos lados de la cordillera. Lo veo, por ejemplo, al doctor Lerena también. Está la diputada India, la diputada García, y después, que me disculpen, pero no los juno mucho al resto, pero vamos a escuchar, que es lo importante, lo que tiene para contarnos Cari. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Se genera la posibilidad de este foro y es un trabajo que venimos haciendo desde que asumimos prácticamente, donde nuestra gobernadora fue uno de los objetivos específicos que nos ha encomendado, el cuidado de, obviamente, de los chicos, de nuestros pibes, y esto que venimos trabajando de manera mancomunada entre las distintas regiones, digamos la Patagonia Sur Argentina. Lo que hicimos fue tratar de llevar adelante esto también en las localidades vecinas, como puede ser digamos la región magallánica. Y bueno, se ha transformado en este foro donde hay participantes de todas las áreas de gobierno y donde también en este foro hay, digamos, participantes de asociaciones civiles. Entonces creo que va a ser un trabajo, o va a ser un seminario donde se van a generar acciones y procedimientos más allá del trabajo específico de trabajo infantil para las distintas localidades, porque de hecho sabemos que somos todas localidades vecinas donde, digamos, las similitudes muchas veces en las problemáticas se dan permanentemente, ¿no? ¿Va a haber un eje de rectores ese, el ministro al que usted hacía mención? Sí, tal cual. El eje, digamos, o el objetivo central es el trabajo, la erradicación del trabajo infantil, vuelvo a repetirte, donde es un tema sensible, un tema que nosotros tenemos en carpeta desde que asumimos y que venimos trabajando permanentemente a nivel nacional, digamos, a nivel provincial y en la Patagonia Sur. A nivel región y provincial, ¿hay estadísticas respecto de este trabajo infantil? Sí, en realidad, nosotros en la provincia de Santa Cruz prácticamente se ha, digamos, erradicado. Siempre surgen alguna que otra situación problemática, pero son puntuales, porque nosotros lo ponemos como parte cada vez que nosotros salimos con nuestros equipos de inspecciones, es, digamos, que no siempre son programados, muchas veces son sorpresivos, entonces con la intención de trabajar firmemente en la consideración laboral, o digamos en que, digamos, el beneficio o con el cumplimiento de leyes, pero particularmente cada vez que vamos a algún lugar tratamos de ver 2 o 3 situaciones problemáticas como objetivo central, y uno es el trabajo infantil. Y la verdad que hemos tenido en estos prácticamente 8 años, no hemos llegado a 10 casos en la provincia de Santa Cruz, pero lo que te digo, venimos permanentemente trabajando. Los primeros casos se dieron en los antiguos, después bueno, se fueron dando en distintas localidades, pero estamos sobre el tema, y es un tema que nosotros dejamos que no se desborde por la significancia misma, ¿no? A esto justamente usted lo mencionaba en el último tramo de su respuesta anterior a la colega. ¿Hay zonas en la provincia donde se dan más y sectores del trabajo donde ustedes han detectado estos casos que hacen mención? Sí, se ha detectado, como te decía, un par de casos más antiguos. Después, lo que pasa es que generalmente se da, digamos, en la zona de zafra, digamos, en este caso, en el caso de la fruta fina, que nosotros pudimos detectar un par de casos, después alguno en zona rural, y no mucho más, o por ahí en la venta ambulatoria, que es donde estamos poniendo, digamos, el ojo permanentemente, la lupa todo el tiempo. Pero bueno, son casos, como te decía, puntuales, donde creo que esto de estar permanentemente preocupados y ocupados en que esto no suceda, porque te vuelvo a repetir, en cada inspección lo primero que tratamos de ver, más allá de las condiciones laborales, seguridad, higiene, etcétera, es que no haya en los espacios laborales trabajo infantil, digamos, o trabajo negro, pero en definitiva trabajo infantil. ¿Qué se hace cuando se detecta uno de esos casos, ministro? Bueno, se hace la denuncia primero, se trabaja de manera, digamos, interdisciplinaria, con varias áreas de gobierno.
particularmente las áreas municipales que abordan el área del tema, digamos el infantil, después con el Ministerio de Desarrollo Social, lo hacemos con policía, depende si actúa o no migraciones en algunos casos, y obviamente el Ministerio de Trabajo, no se hacen las denuncias correspondientes a los juzgados correspondientes, es decir, o sea, hay todo un procedimiento que nosotros llevamos adelante de cuidado primero del niño y después abordar la situación problemática. Ministro, ¿quiénes participan en este foro desde la región, por ser binacional desde otro país, y desde Santa Cruz también? ¿Qué ministerios? Mira, está participando Doris Miranda, que es Sandoval Miranda, que es la representante del Ministerio de Trabajo de la región magallánica de Chile. Tenemos la subsecretaria Lloyd de Chubut. De trabajo Teodoro Camino, estamos en el Hotel Patagonia, donde se va a reunir este seminario binacional Argentina-Chile en el marco del Comité de Integración Austral. La vamos a molestar, a ver, nos acercamos, sí, nuevamente, porque recién estuve hablando con los colegas, nosotros nos estamos preparando, estamos con Doris Sandoval Miranda, que es la Seremi de Trabajo y Previsión, es como para nosotros una ministro de Trabajo y Previsión. ¿Cómo le va? Bienvenida a Río Gallegos. Muchas gracias, estamos muy contentos y muy contentas de estar aquí porque es una decisión que tomamos en conjunto. Si estamos aquí hoy día en Río Gallegos es porque en el encuentro binacional que se desarrolló el año pasado en Ushuaia, decidimos la Comisión de Trabajo no esperar el próximo encuentro binacional, sino reunirnos entre medio, digamos, para desarrollar productos concretos en una conversación muy de colaboración, y de colaboración muy concreta en prácticas, mecanismos, procedimientos, material, todo lo que nos permita avanzar en la erradicación efectiva del trabajo infantil en nuestros países. ¿Cómo están ustedes en Chile? Recién hablábamos con el ministro de Trabajo de aquí, de la provincia de Santa Cruz, y nos contaba un panorama, al menos del territorio provincial. ¿Cómo es en el caso al menos de la zona austral, de la región de Magallanes? Sí, nosotros estamos esperando, tenemos una última encuesta nacional macrozonal del 2012, pero estamos precisamente por estos días ya desarrollando el trabajo de campo de una nueva encuesta nacional que esperamos, que va a ser con expresión territorial, la otra fue macrozonal, por tanto nos va a entregar información por región del estado del arte en materia de trabajo infantil. Nosotros que estamos midiendo también al interior de los hogares lo que pudiese estar, porque lo estamos viendo en la cotidianidad, expresarse en el trabajo infantil que están desarrollando las niñas, particularmente al interior de los hogares, sobre las cuales pesa el cuidado, no la colaboración, no el poner la mesa, no, el cuidado de adultos y el cuidado de hermanitos y hermanitas, con toda esa carga que lleva y el agobio que está generando en nuestras niñas. Bueno, entonces estamos esperando los resultados que vamos a tener a diciembre de la encuesta nacional con expresión territorial, y la que tenemos en el 2012 nos habla de un 6% de los niños y niñas de nuestro país se detectó presencia de trabajo infantil, ese trabajo que va impidiendo, ¿cierto? Y va mermando la atención y disposición para la actividad educativa, para el descanso, para la recreación y el deporte, y esa cifra ya nos alarmaba. Vamos a ver qué pasa con la encuesta que vamos a recibir en diciembre los resultados, ¿no? Respecto de ello, también me imagino que al hablar de trabajo infantil también hay que romper barreras y esquemas y conceptos culturales que están íntimamente arraigados con lo que se le endilga a un niño o a una niña. Sí, yo creo que hemos ido aprendiendo a propósito de las convenciones internacionales la distinción que debe hacerse entre la colaboración que un niño o una niña debe prestar, por ejemplo, las tareas del hogar, de hacerse cargo de algunas cosas, del ordenamiento de sus útiles escolares, de ordenar su cama, de levantar mesa,
esas tareas son muy distintas a lo que significa destinar horas de su descanso, horas de estudio y, por cierto, además un trabajo peligroso, ¿no? Que en nuestro país, en nuestro Código del Trabajo ha ido tipificando que sería trabajo peligroso para un niño o una niña, en términos, por ejemplo, del horario, de la manipulación de sustancias, del cargar peso excesivo. En nuestro país hemos avanzado a tipificarlo y a sancionarlo con multas pecuniarias. Que tengan una fructífera jornada de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena estadía en Río Gallegos y en Santa Cruz. Volvemos mañana. Gracias. Gracias. Ahí hablábamos con Doris Sandoval. Ella es la Ceremi, es una especie de ministro para las figuras que tenemos nosotros aquí en Argentina, la Ceremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Magallanes. Les recordamos, les reiteramos, estamos en el Hotel Patagonia, en el Salón Auditorium, que tiene este lugar en el primer piso, y aquí algunos minutos nada más, está un poco retrasado porque estaba pautado para las 10 de la mañana, se va a inaugurar estas jornadas del Seminario Binacional Argentina-Chile, que se realiza como parte de la reunión del Comité de Integración Austral. Esa era Carolina Taberna, nuestra compañera, charlando allí con la ministra de Trabajo, digamos, por establecer un paralelo y simplificar la situación. Doris Sandoval Miranda, de la región vecina de Magallanes, sería la par de Teodoro Camino. Ojalá que no, por nuestro vecino chileno, los trabajadores de la región. Necesitaremos algún imposible puntualismo. Déjela ahí nomás. En un ratito nada más vamos a hablar con Sergio Bucci, referente radical. Dijo que no, que hace rato que niega al comité. Vamos a preguntar, la primera pregunta que voy a hacer, déjemela a mí, ¿hace cuánto que no va al comité usted, maestro? Vamos a hablar respecto de qué onda con las declaraciones. De como hace el Pozo Viñuela, viste que se hacen amigos. Claro. Sergio, y se hacen lo interesante. No, le vamos a preguntar obviamente, recogiendo cuenta de lo que dejó Daniel Roquel, de lo que dijo Costa, obviamente, de la urgencia que tiene mucho por sumar a Vidal a su espacio, entendiendo que de otra manera no habrá victoria en las elecciones, de la tranquilidad que tienen lo que dicen, no lo necesitamos, estamos bien. La ganamos igual. Y 13 de agosto que se va acercando y el pescado sin vender, diría Fernando. Así que vamos a estar charlando un poquito, viendo cómo viene el análisis. Porque esto va agregando ingredientes a cada rato. Si lo entrevistaron la semana pasada los chicos a Bucci, ahora esta semana seguramente ya tenga un par de cuestiones más, así que hay que... Un par de cuestiones importantes, como es la fórmula que planteó Costa ayer. Porque Costa plantea... No, como no va a ser candidato Bucci, sí, además, que ya es a gobernador, sí, no va a ser candidato, seguramente a senador sí. Decía de que lo que plantea Costa es una fórmula de unidad, o sea, donde Reyes sea la candidata a gobernadora y Claudio Vidal su vice, digamos, cosa que es improbable que Vidal acepte. Entonces, al revés tampoco me parece. Y si Vidal viene y dice, no, yo voy, pero yo soy gobernador, y Roxana dice, tampoco creo que sea así. Entonces, con ese pensamiento es lo que dicen Bucci, Acuña Kunz, la gente que está en zona norte, es que está planteando algo que él sabe que Vidal va a rechazar. Entonces, lo que dicen es que directamente está planteando algo como que yo venga y te diga, Juli, te cambio mi auto. Claro. Te doy un fitito y me das tu Ferrari. Obviamente que van a decir que no, toda la vida. Entonces, es como un planteo que saben que el otro lado va a rechazar. Y ellos plantean que Costa lo sabe y lo está haciendo a propósito, para que no haya acuerdo. De crédito también, de alguna manera, lo que decía Roquel, de que ellos ya vienen trabajando con Vidal. Entonces, hay otras cuestiones que no se dicen, que ellos querían, digamos, consolidar la alianza, por decirlo de alguna manera, porque iban a quedar bien parados ellos también. Igual lo que dice Bucci, lo que planteó con Claudio Beto, sí, lo escuché. Es esto que es sería lo más sensato, digamos, que es que vayan todos en el mismo frente, pero no en la misma fórmula. Claro. Entonces, ahí el que gana y a otra cosa. Pero por ahora nada, de nada. No. Así que bueno, ¿parecerá en el último momento? ¿Lo llamamos ya? ¿Sergio Bucci? ¿Lo llamamos? A ver que... Sí, no sé.
¿Aparecerá alguno en el último momento que no estamos teniendo en cuenta? Porque ya espero, pero... provincial, puede ser, pero tampoco... Se van a montar Juancito Auto, dicen. Tampoco va a sumar mucho, digamos, lo que están son los que pueden sumar. Claro. Bueno, es para sumar unos votitos que de hecho van a aparecer, seguramente alguno más para sumar en oposición, sobre todo para sumar votos, digamos. Sí. No creo que vaya, en cambio, en todo cambio Santa Cruz, solo Reyes. Más que está Marquich y creo que alguno más anda. Boco, no sé si no irá por el PRO, decían que no va a sumar mucho. Creo que no va a sumar nada, ese es el tema. No mucho. Hay cuestiones igual que en el análisis diario, en esta charla que vamos teniendo, hay un montón de cuestiones que son intereses, en muchos casos personales, que no los tenemos presentes y que si los sentamos acá cualquiera le decimos, bueno, y respecto de este acuerdo que firmaste o no firmaste, ¿cuánto de tus intereses hay en juego? Claramente no lo van a poner sobre la mesa, pero hay mucho de eso que juega también. Y me hago una pregunta, ¿no? Quizás si nos están escuchando nuestros amigos de Patagonia Obrera, está muy casado en la izquierda. Es verdad. Está muy casado en la izquierda, ¿no? Están mirando de afuera cuando se arma pelean en los partidos, que los árbitros se quedan así como chequeando quién está pegando. Yo veo que están como... Es verdad, es cierto. Sí. Ha habido ruido de otros años. Sí. De aquellos ya definieron todo, claro. ya los problemas, Sí. para empezar la campaña lo más fuerte que puedan, seguramente, pero no tienen un... Pero no tienen quilombo con nadie. Pues han salido a expresar por distintas cuestiones, ¿no? No competen porque hacen al radicalismo y hacen al frente de Tutti. De Tutti. Pero no hemos escuchado, ¿viste? No han habido grandes... Van a aparecer, seguro que en estos días van a charlar con nosotros. Miguel o alguno de los... Sí, y esto dicho de buena manera, ¿no? Porque por ahí, ¿viste? Me ha extrañado respecto a otros años. ¿Sabes qué pasa? Igual que en este sentido, si bien hay que dar crédito que la izquierda siempre está acompañando todas estas situaciones, muchas veces... ¿Por dónde pasa la estrategia, no? Claro, muchas veces hablar de más es contraproducente y quedarse callado también es contraproducente. Entonces hay que encontrar el equilibrio porque la gente también no quiere escuchar a ninguno. Claro, ya, normal. La estrategia de la izquierda en Santa Cruz sea tratar de conseguir por ahí puestos o cargos una concejalía, varias, ¿no? Que van más la máxima. O una diputación, ¿no? Que es uno de los viejos aliados, ¿no? Sí, el tema es que en la construcción, lo vemos en la Cámara de Diputados, tener una sola persona no sirve más que para un ejercicio declamativo. Igual sería un tremendo logro para ellos, pero por el armado de periodistas y todo. Está Bucci, creo ya. Sí, Sergio Bucci, referente político de Caleta Olivia, ex diputado justamente por dicho distrito. ¿Con quién hablaron nuestros compañeros? Claudio de Beto la semana pasada respecto de cómo venía barajándose la situación. Bueno, bregando por la unidad de alguna manera o el acuerdo Vidal cambia Santa Cruz para simplificarlo, el cual no está teniendo lugar y por lo que dijo Costa claramente por el momento no va a ser. Bucci, buen día, ¿cómo le va a Héctor, Fernando y Julián? Los saludamos. Buen día, chicos, buen día a toda la audiencia de la radio de allá de Río Gallegos y de toda la provincia. En principio preguntar, ¿usted hace cuánto que no va al Comité Radical de Caleta Olivia? Sigue siendo... Sí, es que sigue siendo radical. Usted tiene igual su propio partido vecinal, ¿no? Claro, yo soy presidente del Partido Vecinal Integración Ciudadana que lo llevó a Facundo Prades a la Intendencia. Acá no hace muchos años que no hay comité en Zona Norte, ahora está una comisión normalizadora, bueno, ahí está bastante complejo el tema del partido, pero después uno siempre fuera de eso está charlando con correligionarios de toda la provincia. Más acá están hoy en la ciudad, está Miray Seidán, está Jorge Cruz, Evaristo Ruiz, que estuvimos ayer charlando también con Juan Acuña, hablo con gente de Gallego, con Alberto Lozano, o sea, uno siempre está charlando con todo, y dentro del partido, también de afuera del partido, con quienes también en su momento se han ido, como el Chuchi, pero que sigue siendo un referente y una persona cercana
a nosotros, ¿no? Claro. La pregunta de mi compañero viene a consecuencia de que hace un ratito estuvo Daniel Roquel acá en la radio, y cuando le preguntamos por las declaraciones de Costa, que todos ya lo conocemos, planteó la fórmula Reyes-Vidal, y le preguntamos por la repercusión que hubo, mucha molestia en zona norte, hemos visto varios referentes. Él lo cuestionó a usted un poco, indicando que está en un partido vecinal distanciado hace mucho tiempo del radicalismo, como que mucho para opinar no tiene, y dijo que le hizo que ustedes están trabajando con Vidal, digamos. Mira, que no sea parte del oficialismo partidario y que siempre haya sido crítico al oficialismo partidario de cómo se maneja, no quiere decir que uno no sea radical o que no esté mal en el partido. Yo no he renunciado ni mucho menos, pero también es crítico. Hay sectores que se manejan después como el kirchnerismo, ¿no? Te quieren separar, te quieren pegar a un candidato, a otro. Después hay medios y todos que van trabajando y van haciendo también una rufia que te quieren llevar al barro. No sé, hace unos días me preguntaron a quién prefería yo, si era Costa, Reyes, Vidal, y en ese mirá esos dos nombres. A ver, yo con Roxana no tengo absolutamente ninguna relación, y con Eduardo Costa no tengo absolutamente ninguna relación. No hablo hace mucho tiempo con ellos, diría años. Y con Vidal sí tengo algo que me identifica de última, en la zona norte, la apuesta al sector productivo, y bueno, después te titulan, ¿viste? Prefiero a Vidal, pero cada uno hace su juego y entienden y buscan llevarte al barro. Pero la verdad es que hay gente que le molesta que digamos las cosas, y que ellos, la mesa que han hecho es cada vez más chica. Nosotros pedimos una unión con los demás partidos, no solamente con Claudio, está de mover también en las Heras, o sea, hay otros sectores también que pueden participar, que hoy están bastante alejados del radicalismo o de la mesa de Cambia, que una mesa de Cambia que es mentirosa, porque queda a la vista quién maneja esa mesa y cómo se toman las decisiones. No quiero desprestigiar porque tengo mucho respeto hacia Busquets, hacia mucha gente, pero que también hemos estado con la gente de Encuentro Ciudadano en Caleta reunidos hace muy poco tiempo. O sea, uno sigue hablando con todos los sectores y buscando encuentros y sabiendo qué opina cada uno, ¿no? Pero las declaraciones creo que de Eduardo están descoladas de contexto, de realidad. Es una salida, mira, no cierra las puertas a un acuerdo, pero es un acuerdo que uno va de gobernador y de vice, no usando la ley de lema. Ahí sí tenés que hacer un acuerdo pragmático de gobierno, decir, bueno, nos pongamos en acuerdo en diversos puntos, sacar la ley de lema, o sea, lo tiró al aire totalmente de una manera descolgada y él hace su juego, ¿viste? Pero es una falta de respeto para la mesa de Cambia, para todo lo que están tratando de ganarle al kirchnerismo en Santa Cruz. Además tiró números al voleo que no son reales, del 35%, del 25% del otro. O sea, si vamos a jugar con la encuesta, no hagamos elecciones directamente, que por las encuestas la gente elija a través de las encuestas y listo. Me parece que es una falta de respeto, no resiste mucho análisis lo que dijo, ¿no? Sergio, buen día. Héctor lo saluda, un gusto consultarle con esto que nos viene diciendo y lo que uno viene escuchando, daría la impresión de que el radicalismo está perdiendo poder y está perdiendo interés del electorado por los personalismos, ¿no? En Santa Cruz. Mira, esto de los personalismos, yo fui diputado en el 2015. Sí. Vamos a hablar de los personalismos. 2017, Roxana Reyes, candidata a diputada nacional. 2019, Roxana Reyes, candidata a intendente por Río Gallegos. 2021, Roxana Reyes, candidata a diputada nacional. 2023, Roxana Reyes, candidata a gobernadora. Y si vamos al otro personalista, de los dos que son los más protagonistas, diríamos, Costa, candidato en los mismos tiempos, candidato a senador, candidato a gobernador, candidato a senador, candidato a gobernador, candidato a senador en esta, supuestamente. No, nos quejamos de la institucionalidad, de cómo se maneja el kirchnerismo, pero siempre son los mismos. Y cuando tienen que tomar la decisión adentro del partido, la toman 2 o 3. Se manejan de la misma manera o hasta a veces más bruta. Ahora en la convención y la repartición de cargos del partido se quedó toda la mayoría, no hubo nada para la minoría.
Entonces, ¿qué me hablan a mí de institucionalidad, de respetar los derechos, del diálogo? Es toda una mentira. Por eso te da bronca cuando escuchás ese tipo de declaraciones y te acusan. ¿Cómo hace Dani? Te acusa con el dedo de que este sí, de que no, que este... ¿Qué son? ¿Qué tiene el chupetómetro del radicalismo? Entonces la verdad que sí, te da bronca escuchar eso, y te da bronca que no quieran hacer acuerdos para ganar la provincia de Santa Cruz. Sería histórico, después de 40 años, tener otro color, o tienen miedo. ¿Cuál es el miedo que tienen? Si tienen supuestamente el 35% y llegar al 25%, si Roxana Reyes mide eso, ¿cuál es el miedo que tienen? ¿Vas a arriesgar? Porque ¿cuánto es el piso histórico del kirchnerismo? ¿Un 35%? Sí. Sí, ¿Es que vas a ir a palo a ver quién gana mejor? ¿Arriesgarte cuando vos le podés ganar bien, por nocaut? ¿Va a ir a buscar la pelea a ganarla por punto contra el campeón del mundo? Me parece que no tiene sentido, hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo. Y bueno, ya te digo, o sea, son declaraciones que lo que dijo Reyes nadie lo está, Costa nadie lo está pensando, de que sea uno candidato a gobernador y el otro vice, hacer un tipo de alianza, menos así de esta forma de no usar la ley de lema, dejando de lado a otros candidatos que están también largándose, ¿viste? Me parece es colgado, pero sí. Lo que veo es que deja igual un aportamiento porque dice, Vidal tiene que entrar, porque el opositor por esto, bueno, pero estas son las reglas que yo pongo de ese tipo, ¿viste? Pero deja una puerta abierta, pero de manera desprolija, ¿no? Buchi, hablamos mucho y digamos la discusión fundamental pasa por la elección del 13 de agosto para gobernadores. Pero también hay un espacio de poder donde se juega fuerte, donde de hecho el kirchnerismo históricamente también dirigió todo lo que tiene que ver en materia legislativa, que es justamente la Cámara de Diputados, y no se está hablando ni pensando en eso, se está pensando solamente en la gobernación y se está abstrayendo también del debate político. En realidad creo que no es ni siquiera debate político, ¿no? Es claramente una cuestión de ego lo que se está jugando por el momento, pero se está dejando de lado, se está soslayando también el armado a esa elección que es importante. Mira, al no haber este tipo de definiciones, el armado también está parado, prácticamente, porque claro, no sabes si van muchos sectores adentro, no sé, por ejemplo, el espacio de ser con de Cambia, tienen que llevar cada uno seguramente un diputado por pueblo para intentar meterlo, y si van por separado, cada uno va a llevar a muchos candidatos a diputados por pueblo. Entonces ese tipo de armador me digo que está ahí en stop, ¿no? Pero me lamento tanto estar discutiendo estas cosas. Ayer escuchaba, o hace 2 días, el proyecto que había presentado la diputada por pueblo de Caleta Olivia. Mira, el mal que está la provincia, la inflación, paro docente, no hay clase. Presentó un proyecto de beneplácito, digamos, el nivel de discusión que tenemos en la provincia, de beneplácito a la casa de Caleta Olivia en Río Gallego. Una casa que le alquilamos a Máximo Quimio, que no sabemos cuál va a ser. Es un beneplácito, eso es el nivel de discusión que hoy tenemos en la provincia de Santa Cruz. Es la verdad que, y lamento también que tenemos que estar discutiendo los temas electorales cuando la verdad está la situación, en Caleta tenemos 4.000 planes sociales. ¿Qué vamos a hacer? O sea, eso sí tenemos que estar discutiendo. Un modelo de provincia. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? La verdad es que no hay una discusión, sí, un beneplácito, ¿viste? La verdad, lamento, te da bronca, y te da bronca también, sí, vuelvo a repetir, que te señalen con el dedo cada vez que uno te marca una posición distinta al oficialismo partidario, y a veces ya es hasta gracioso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Sergio, Facundo Prades, ¿es correcto que va a ser candidato a intendente allá en Caleta? Está trabajando en eso. Está juntando, tengo entendido, a los militantes y está trabajando. Lo que pasa es que la primera elección hoy es a gobernador y bueno, están todos los cañones de todo el mundo puestos en eso y a ver cómo se va a armar y qué va a pasar. Creo que las intendencias hoy pasan a un segundo plano porque la de gobernador y diputado por pueblo después define mucho lo que puede pasar en las intendencias, ¿no? Pero bueno, y otra preocupación que hay es que, a ver, en los clubes están pidiendo los acuerdos. Vi una foto de los concejales de SER
y el radicalismo en Puerto Santa Cruz. He hablado con Dani García en su momento y también nos comentó que los pueblos estaban pidiendo acuerdos porque hay mucha posibilidad de ganar en varias ciudades haciendo acuerdos entre los diversos sectores de la oposición, ya sea Mover, SER, Cambia Santa Cruz en general. Entonces, bueno, hay mucho tela para cortar y mucho interés en juego. Que si no nos ponemos de acuerdo vamos a terminar siendo funcionarios del kirchnerismo. Yo decía en lo que escribí en el Facebook que el kirchnerismo se está arreglando. Y claro, si es el mejor escenario que vayamos separados y que en las ciudades vayamos separados, es el mejor escenario para ellos. Es que les cae a ustedes que son periodistas y que están en el ruedo todo el momento y hablando de política, ¿les cae alguna duda que no es el mejor escenario que la oposición vaya dividida para el kirchnerismo? Sí, claramente, sí. Con la idea sí. Exactamente. Le dejaron, y a ver, ¿por qué el kirchnerismo no hizo ninguna modificación? Y ese es el tema, ¿no? Se muestran confiados en que uno suponía que lo harían los cambios si el acuerdo en la oposición estaba hecho, pero como parece que no sé, supondrán que no va a haber acuerdo, ¿no? Hubo silencio de radio hasta antes de que defina el kirchnerismo. Y todos pensaban, bueno, con esta, como quedó la ley, nunca más repitió una ley electoral, por así llamarlo, o una manera de jugar, el kirchnerismo en los últimos años. Siempre fue cambiando y haciendo alguna reforma. Esta no hizo nada. Entonces, ¿qué sabe el kirchnerismo que puede llegar a pasar dentro de la oposición que no hizo ninguna movida de ajedrez como nos tienen acostumbrados? Sí, ¿Hay gente que está jugando para el oficialismo de la provincia? Y eso no se sabe, pero lo que sí se sabe es que, digamos, si no cambiaron nada es porque ellos creen que con esa misma ley de lemas van a seguir ganando, digamos, que no va a haber acuerdos, uno supone, ¿no? Y uno supone, ¿no? Que porque vienen ganando la provincia hace 40 años y han hecho todos los cambios habido y por hacer para seguir ganando la provincia y manejando el poder. Y esta vez, sabiendo que la oposición tiene más del 60% de los votos, es más, el escenario que plantea Vargas, ahí también se pierden muchos votos, porque con un gobernador y vice en la misma fórmula hay muchos votos que se van a ir. El voto peronista quizás no lo vote a Roxana Reyes como gobernadora, pero sí lo quiere votar a Claudio Vidal. Entonces, es un disparate lo que dice, es totalmente alejado de la realidad, es algo que no se puede dar, pero bueno, lo hace como para escupir el asado, patear la mesa, o tirar de la cuerda para asegurarse la senaduría. La verdad que no sé cuál es el pensamiento que tiene hoy Eduardo, que no tiene voto, que la gente ya se cansó de que sea siempre el mismo candidato, pero bueno, sigue teniendo un poder inmenso dentro del partido, ¿no? Claro, a eso nos referíamos con los personalismos que están haciendo al partido. Me quedaba con algo que dijo y que preocupa, que uno acá a la distancia a cerca de 800 kilómetros desconocía ese número que nos dijo de los planes que hay en Caleta Olivia, y pareciera que nada ha cambiado, al contrario, todo va en peor. Fue peor, porque nosotros cuando nosotros ingresamos al municipio había 1.840 planes, el famoso plan 1840. Nos fuimos con 1.346 planes sociales, se fue achicando, se fue gente incorporando en los comercios, se fue haciendo cruce de datos. 4 años después, ¿te acuerdas que había mucho corte de ruta en zona norte? Todo eso se calmó, no se calmó por políticas de gobierno inclusivas, de producción, de trabajo, no, se calmó porque pusieron planes sociales, le dieron planes sociales a todo el mundo. Caleta Olivia es la ciudad que tiene más planes per cápita del país. Río Gallegos tiene 1.780, el número exacto de Caleta son 3.685 planes. Ese es el número exacto. Sin contar las ayudas sociales que da el municipio, sin contar las becas, sin contar los bolsones de comida, o sea, después toda la ayuda que da. Caleta está en una situación bastante crítica social. No hay corte de ruta porque se ha hecho esta política de incluir a la gente, por así llamarlo, en los planes sociales, pero no hay una salida laboral, no hay producción, no hay trabajo. Por ejemplo, de la UTRA, antes a nosotros nos tocaba los bombos todos los días. No tocó más de bombo. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando se fue la empresa de Isur acá, que abandonó la obra, ¿cuál fue la solución del intendente para que no le toquen el bombo de la UTRA? Meterlos todos en la municipalidad. Un estado totalmente sobredimensionado en zona norte. Entonces es una bomba de tiempo.
Que además no se traduce, ¿Cómo? que además no se traduce, digo, en lo que es la ciudad en sí, digamos, pues si vos tenés un superestado y una ciudad hermosa y eficiente es una cosa y No sé, tenemos una ciudad con falta de inversión, con obras de Argentina ACE que quedaron paradas, la bicicenda se gastó 14 millones de pesos, se rompió, no se hizo nada, a las plazas las terminan como pueden, no hay obras de asfalto que las empiezan pero todavía no terminan, anunciaron más de 100 obras, te las puedo nombrar de una a una si querés, de las cuales 15 están en ejecución, todavía no han podido terminar ninguna. La primera inauguración que se hizo fue la casa de Río Gallegos, de Caleta Olivia en Río Gallegos. Después no hay, si buscan un medio de inauguración Caleta Olivia en estos últimos 4 años, nada. Siendo provincia, nación, municipio, el eje, todo, la mar en coche, no hubo nada. A diferencia de otros pueblos, por ahí puede ser crítico de Graso, de Beloni, pero han hecho muchas obras. Acá, nada. Desaparecido el Estado provincial, el Estado nacional y el municipio, que lo único que hace es contener gente y ser dador de trabajo, entre comillas, nada más. Muchi, muchas gracias como siempre por la predisposición y bueno, seguramente. Claro, a la mañana no dialogamos, los chicos charlaron con usted la semana pasada y seguramente en todo este trajín volveremos a hacerlo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias y bueno, esperemos que seamos maduros y que no seamos funcionales y que le demos la opción a la gente de cambiar de gobierno, probar, tener algunos puntos en común, sacar la ley de lema, esas cosas que hay que trabajar para darle más institucionalidad a la provincia y apostar al trabajo y a la producción. Creo que tiene que ser la meta así a corto plazo, ¿no? Pero a muy a corto plazo trabajar en la institucionalidad y sacar estas leyes nefastas que terminan haciendo también un circo y un show de la política que termina siendo a veces bastante triste, ¿no? Para la gente. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Sergio Bucci, referente radical, dialogaba con nosotros, o militante radical, en realidad referente a un partido vecinal, integración vecinal, si no me equivoco, se llama allí en Caleta Olivia. Bueno, profundizando, ¿no?, en este debate del armado. Venimos hablando mucho respecto de lo que es la oposición en Santa Cruz, sencillamente porque de frente de todos todavía no hemos conseguido poder charlar con los eventuales candidatos. Bueno, hablamos con Pablo González, sí, cuando nos visitó hace poquito, pero bueno, los que se barajan para ser candidatos a gobernador todavía no están saliendo a la cancha. Y seguramente cuando salga, Cervelloni. Sabemos que el compañero Brazo ha hecho una gran gestión y vamos a competir sanamente, y el que gane liderará y que pierda acompañará. Ahí está un poco más clara la situación, ¿no? Por lo menos no hay tanta disputa, no están pidiendo sobre la cosa. Faltan detalles, no tan detalles para acordarnos. Brazo va seguro, Beloni va seguro, después qué pasa con Cotillo y Pablo González. Si ahí va González, Cotillo no sé si le da la nada. Aparte, conducir Caleta Olivia y el otro conduce IPF, me da la sensación de que... Y el tema es que en realidad los votos, ¿no? Claro, lo que dijo Gardoño hoy, para cualquier, que vale para cualquiera. El tema es cuántos votos suma, cuánto mide y cuánto se conoce. Exacto. Con eso, por más IPF que tenga, si medís menos que el otro respecto de eso, en la estrategia del oficialismo, que no son ningunos sonsos. Pablo González Vidal, me dicen. No, mentira. Me quedaba con los que dijo, ¿cuánto vos debés tener un porcentual, dijera, a costa de un 30%? Claro, pero ellos tienen, me parece que él puntualmente tiene varias encuestas. Pero le ha fallado varias veces la encuesta, te diría, a costa. De hecho, para la gobernación, 60%. Pero, digamos, tiene bastante plata como para hacer encuestas por varios lugares. Claro. Y ellos dicen que está 10 puntos arriba de Vidal. Es un montón. Nosotros íbamos 2 puntos por arriba de Brian. ¿Sí? Sí. Bueno, pero pueden ir juntos. Los alfajores que me comí. Ahora, es así. Qué sorpresa sería, ¿no? O qué golpazo para Vidal que el Reyes está 10 puntos arriba de él en una elección. La verdad que sí. Sería una sorpresa. La verdad que sí. Pero, obviamente, es como que yo sea tu jefe y Nica sea al que queremos sumar. Yo te voy a vender a vos, pero como el gran candidato. Claro. No voy a decir, no, sí, Vidal tiene 10 puntos más que Roxana, pero Roxana, porque es buena ella, tiene que ir a gobernadora.
claramente responde también al interés justamente partidario que tiene. Si tomamos la referencia más cercana, quizá que fue la elección de término medio, es, como dijo Gardoño, una elección de tercios, que ahí podríamos decir, él marcó una diferencia con lo que dice Costa, que él le da un tercio a cada fuerza. Él lo dijo Gardoño, eso lo toca. En realidad él dijo que hay en la elección de tercios porque hay tres espacios muy fuertes, pero dijo que ellos están por encima de ser Santa Cruz. Yo sigo insistiendo que en ese entonces estaban Roquel y Mestelán como figuras muy fuertes de cambio de Santa Cruz, que ahora no están. Roquel no va a estar y Mestelán no se sabe qué va a hacer, porque todavía no quiere hablar hasta que esté todo más claro. Con lo cual las cosas son diferentes. Y además se fue una elección en la cual el candidato del oficialismo era Kaki González. Claro, no es lo mismo que sea Grasso, Belón y Cotillo González. Tiene toda la razón. Son muy diferentes. No, yo no me guiaría. Si la guía de ellos es esa, están bastante equivocados, me parece. Pero bueno, cada uno piensa como quiere. ¿Qué acontece en el mundo más allá de la oposición y la política santacruceña? Debe haber cosas más importantes, ¿no? No sé. Acá no te creas que haya mucho. En realidad en todos lados, a nivel nacional, se está hablando mucho de política. De hecho, Infobae ¿cómo el oficialismo? Viste que a nosotros lo pensaba cuando le preguntaba a Samanes, Milei, pero el voto es conservador a full en las provincias, Creo que salvo Neuquén, en todas las demás provincias ganaron los gobiernos que están. Y de hecho en San Juan, si hubiese valido la elección, ganaba como por el 60%. Y Infobae publicó un mapita de las elecciones que hubo hasta ahora. Sí, Salta, La Pampa, Jujuy, Juntos por el Cambio, la única que ganaron. El ministro de Morales, claro, que era el gobernador. Después tenés en Salta una fuerza provincial, en Misiones una fuerza provincial, en Río Negro una fuerza provincial, Juntos Somos Río Negro. En Neuquén una fuerza provincial, en La Pampa Frente de Todos y en La Rioja Frente de Todos. Sí. ¿Qué dice esto también mucho? Y en Tierra del Fuego Frente de Todos. Frente de Todos. En muchos casos, en el caso por ejemplo de Río Negro, del Frente de la Concordia en Misiones, en Salta, las fuerzas que retienen las gobernaciones son fuerzas que no se reconocen. Salta, Sáenz sí podría ser que se identifique peronista. No, peronista. Perdón. Pero después son como muy ambiguas. La gente como que no va ni con radicales ni con peronistas. De hecho, la emisión es una radical. Claro, exactamente. Una tercera posición. El ejemplo más claro es el de Misiones. Me gustaría que escuchen después un fragmento de lo que dijo Grasso ayer cuando inauguró un Ateneo. ¿Un qué? Sí, una básica. Kaki González se plegó a campaña, el próximo gobernador que dice Grasso. Y después habló Grasso. Casi, yo lo voto, casi dijo que Cristina va a ser candidata a presidenta. Casi. Yo lo dije el 21 de abril, creo, que para mí era Cristina. Casi. Después quiero que lo escuchen. Mientras tanto hay un politólogo que se llama Andrés Malamud. Sí, que es él. Sí, él ya tiene la fórmula, dijo. Mirá, ¿la fórmula de la coca o de qué? La fórmula presidencial del oficialismo. ¿Del oficialismo? ¿Quién dijo que eso? Dijo él esto para tirarlo puede ver si se cumple. Él lo tira como la sorpresa que prepara Cristina para ganar la presidencia, para prenderse, ¿no? Y dijo que el candidato de Cristina, si ella no es, que estamos esperando que ya confirmó 2 veces, dijo que no va a ser, pero no te lo digo yo, él no lo dijo. Él dijo, Cristina siempre nos sorprende, así que pensemos loco, una locura, dijo. Arriesgó la fórmula, Guado de Pedro, Malena de Almarini. ¿En serio? Y dijo que en esta teoría Massa seguiría siendo el ministro de Economía. A mí me parece bastante loco, pero bueno. Pero bueno, me interesa mucho que escuchen, además, cómo cuestionó a la oposición provincial Costa de Grasso. Dijo, ahora salen desesperados, como dijo, espantados a querer hacer una alianza.
aprovecha de lo que está pasando, ¿no? Así que si después de la tanda... Le volvió a pegar, porque ya le había pegado el otro día en San Pero Pedro. después bien preciso con el tema de la alianza, que ahora tan desesperado por acordar con Vidal. Y después dijo, y después del 5 de mayo Cristina va a decir que, estoy diciendo, va a ser candidata a presidente, dijo que va a cambiar el país, no sé qué, no lo dijo directamente, pero da a entender como que algo va a hacer Cristina. Y algo debe saber, ¿verdad? A veces después cuando escuchamos el audio tiene la misma impresión que yo, pero faltó que diga, pero todo ahí va a ser, y todo acá chispoteó, sí, pero para decir así que la esquivó al último momento. Así que después le compramos un ratito. Tenemos una nota más y también vamos a repasar esto que dice Fernando, que no es menor. Mientras tanto, en Arriba del Día, lo dejamos bostezar tranquilo a Nica y enseguida contamos. Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque de mi ojo, insisto con la misma manera, buscar el nuevo que me tapa la fuga. Me convencen de que no importa seriedad, no vendieron lejos ese intento especial, que te muera para no notar. Un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, ángeles negros que preguntan por vos, recordando quién. Ángeles negros que preguntan por vos, y cantan recordando quién soy. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Dan a conocer el veredicto a los dos acusados por el femicidio de Anaí Benítez. Un tribunal de Loma de Zamora dará a conocer este martes el veredicto en el juicio oral a los dos acusados del femicidio de Anaí Benítez, la adolescente de 16 años asesinada y violada en 2017, cuyo cuerpo fue hallado en una reserva natural de ese partido bonaerense. El biólogo argentino García Borborouglu ganó el Indianapolis Prize. El investigador del CONICET ganó este martes el 9º Indianapolis Prize por su tarea en la investigación, cuidado y la protección de los pingüinos. Un premio que es considerado como el Nobel
de la Conservación Animal, anunció la Sociedad Zoológica de Indianápolis, convirtiéndose en el primer sudamericano en recibir el galardón. Rusia lanzó un excepcional ataque con misiles contra la capital de Ucrania. Ucrania afirmó haber frustrado este martes un intenso ataque aéreo ruso contra Kiev, al derribar los 18 misiles lanzados a la capital, luego de que el presidente Zelensky completara una exitosa gira por Europa para conseguir más armas de países aliados. Rusia, en cambio, dijo que sus bombardeos sobre Kiev alcanzaron todos los objetivos. Champions, Lautaro Martínez, titular en el Inter, que buscará llegar a la final. El bahiense Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter, buscará asegurar la presencia argentina en la final de la Liga de Campeones de Europa cuando enfrente al Milan, su clásico rival, en la semifinal de vuelta, con ventaja del triunfo por 2-0 en la ida. El derbi de la ciudad se disputará esta tarde en el estadio Giuseppe Meazza desde las 16 horas Argentina, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star Plus. El último argentino protagonista de una final de Champions League fue Sergio El Kun Agüero con el Manchester City en 2021. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Nublada mañana en la ciudad de Río Gallegos, ya a mediodía en realidad en nuestra capital provincial, fresco en la Patagonia Sur. Venía siendo días lindos por lo que me decían, de hecho pues, recorrí la ruta y llegué en pantalón corto hasta acá, pensé que eso no sucedería, pero hoy sí está particularmente fresca la jornada, sobre todo porque hay bastante humedad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, 3 grados 2 la temperatura actual, 3 décimas de grado sobre cero, humedad del 78% y viento que sopla desde el oeste a 11 kilómetros, 9 grados de máxima. Estará nublado durante toda la jornada y habrá ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, aunque no se esperan mayores precipitaciones que sí se dieron durante la noche de ayer. Tengo el honor, el placer de saludar a Blanca Ojeda, quien es secretaria de MUSAC, de Músicos Unidos Santacruceños, y nos reencontramos después de tanto. Me cuidaba cuando era chiquito, vos podés creer, y así salí, así que no sé si es un mérito o no. Blanca, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo están Juli, Héctor y Fernando? Muy bien, acá a pleno organizando la actividad que se viene para el día martes y miércoles, así que bueno, estamos poniendo en función todo, digamos. Exactamente, hay una charla para músicos que tiene que ver con
cuestiones técnicas, legales, que por ahí muchas veces el artista no tiene en consideración, pero que son importantes a la hora de poder pretender desarrollar una carrera, registro de obras, fomentos, cómo funciona SADAIC, por ejemplo, que son los derechos de autor, leyes de convenios con transporte, cómo funciona el INAMU puntualmente, que es el Instituto Nacional de la Música, y estarán charlando con Charo Bogarín, quien es vicepresidenta justamente de esta entidad que a nivel nacional nuclea y brinda muchas herramientas para los músicos. Voy a resaltar que en principio, más allá de esta actividad, el sostenimiento de MUSAC como organización es algo importante hasta el momento, ¿no? No es siempre fácil sobrellevar, ¿no?, los egos y los humores de los artistas, pero ustedes siguen trabajando fuerte y en este caso trayendo esta actividad para los músicos de Gallegos y también del interior provincial. Bueno, sí. La verdad que es un trabajo de ponerle voluntad más que nada en la comisión directiva que está actualmente. Este año tenemos elecciones, así que seguramente habrá cambio de autoridades. Bueno, esta actividad está coordinada entre INAMU, la Secretaría de Estado de Cultura y MUSAC. Charo está llegando ahora en un ratito y es importantísima. En principio la de hoy, que es a las 18:30 horas en el Complejo Cultural, porque bueno, en verdad, si bien estuvimos sondeando, hay mucha gente que desconoce por ahí los procesos que tiene que tener en cuenta a la hora de registrar una obra, a la hora de tener los derechos de autor, ¿sí?, a la hora de inscribirse o si es intérprete. Bueno, también va a haber una charla para productores fotográficos, pero va a ser el miércoles, fonográficos, perdón, pero eso va a ser el miércoles. Lo de hoy es importantísimo porque todo el mundo está consultando, así que nada, aprovechemos que tenemos a Charo que viene con toda la información, con todo, explicar los fomentos, dónde se tiene que inscribir. Nosotros desde MUSAC estamos trabajando ahora con la Secretaría de Estado de Cultura y con Gobierno por el tema de los convenios de transporte, porque la provincia no tiene los convenios que tiene INAMU, digamos, a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos viendo de ver el tema de realizar efectivamente esos convenios, tanto con hotelería, con gastronomía también, porque los músicos cuando están, tienen que salir a tocar o salir de gira, sí, bueno, no tenemos esos beneficios y son costosos. Y bueno, es un impedimento en algunos momentos, claro, claramente, porque, bueno, hay que costear todo eso. Sí, de alguna manera una invitación para los que están en proceso o los que pretenden poder profesionalizar de alguna manera su carrera y no sé si vivir de esto, particularmente en algunos casos será, pero tener una herramienta más ahí que en base al arte que generan los músicos y músicas de la región puedan tener ahí un extra, no sé si un ingreso fijo, pero sí que aprendiendo cómo trabajar con SADAIC y las distintas herramientas que existen dentro de INAMU mismo, puedan tener justamente herramientas al menos para no estar poniendo de su bolsillo, que es lo que históricamente al músico del interior sobre todo le ha tocado, ¿no? Sí, básicamente... digamos, la pregunta que por lo menos he recibido constante entre ayer y hoy es ¿cómo registro una canción? ¿Cómo registro mi banda? Esas cosas básicas que después de tanto tiempo, digamos, de alguna gente de trayectoria, por ahí no lo hizo, no lo ha hecho. Por ahí las generaciones nuevas, pero yo lo veo de esta manera, de este punto de vista, las generaciones nuevas no, lo tienen como más asustado, más encaminado, porque ellos están todo el tiempo en las redes, ya saben cómo se manejan, por ahí la parte informática, pero por ahí hay gente que sí. Y bueno, nada, y a ver, poner y trabajar sobre las leyes que están, pero que le falta la reglamentación también, así que eso también estamos viendo de varias leyes que hay, como la del escenario santacruceño, la de mecenazgo, que falta la reglamentación, pero están. Claro. Entonces, bueno, es importantísimo, va a ser, me parece que muy rico en conocimiento esto que está encuentro de hoy. Blanca, buen día, Héctor te saluda y te quería consultar, no sé, que me des tu impresión y también a la audiencia. Uno de los últimos tiempos ha visto, no sé si es un crecimiento o siempre estuvo ahí,
la ciudad se ha proyectado, han habido, o siguen habiendo, gracias a Dios, distintos eventos musicales de la rama de folclore y también otras actividades en cuanto a música, como son el concurso Gallegos Canta, que posibilita nuevas voces. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Cómo está la situación? ¿Faltan espacios? ¿Se han creado nuevos espacios? ¿O cómo es la realidad? Bueno, respecto de los concursos que realiza, en este caso, el Estado, el municipio, sí, son importantísimos porque es la oportunidad para muchas personas de una determinada gama etaria. Yo lo veo desde mi punto de vista muy positivo. Respecto de los espacios, por ahí hay que ganárselos, como siempre hicimos los artistas. Nosotros desde la asociación ya planteamos hace un tiempo, por lo menos esta nueva comisión, que nos tuvimos que empezar a trabajar en pandemia. Así que imagínense hacer el proyecto que se presentó para la apertura de escenarios, que fue de a poquito, que fue progresivo. Y los espacios están quizás, pero por ahí hay que autogenerarlos. O sea, esto de nosotros presentar algún proyecto, y bueno, y eso se va encauzando y caminando, gestionando lo necesario, digamos, el sonido, el lugar, todas las cuestiones técnicas que por ahí hacen a un show o un espectáculo. Pero la verdad es que los espacios están escasos, por decirlo así. Perfecto. Blanca, hoy 18:30 entonces en el Complejo Cultural, y también para quienes estén en el interior provincial hay un link que lo pueden pedir al 508095 o en inamu.musica.ar está el apartado para entrar al Zoom que justamente dice Zoom Santa Cruz 16/5, que es justamente la fecha. Así que está la posibilidad para todo el territorio santacruceño, los artistas de todo el territorio. Para todos, los invitamos hoy, 18 y es gratis. horas. Nada, la música está llegando en estos momentos a Río Gallegos. Aprovechemos esas oportunidades de encuentros, de conocimientos, de intercambio de ideas, de cómo solucionan en otros lugares determinados problemas que nosotros quizás tenemos acá. Y bueno, y construyamos entre todos, que sea colaborativo, todo, que sea una oportunidad para todos la charla de hoy. Perfecto. Blanca, muchas gracias. Estamos a disposición siempre. Bueno, muchas gracias. Abrazos a todos. Un abrazo grande. Gracias. Te esperamos. Chau, chau. Blanca Ojeda, dialogado con nosotros, secretaria de Músicos Unidos Santacruceños, o de Santa Cruz, MUSAC, organización que nuclea y trata de acompañar y generar espacios para los artistas de nuestra provincia. Hoy hay un Zoom justamente, y hay actividad presencial en el Complejo Cultural para los artistas de nuestra ciudad y de la provincia que justamente quieran conocer un poco más el marco, más allá de la guitarrita y la canción. Se tiene que ir usted. Me gusta su pijama. Polémico, ¿lo vieron a Brian con su pijama? ¿Y vino a trabajar en pijama? Perdón, No, ¿cómo? no, tiene un pijama de, no sé, del zorro. ¿De qué es? Es Stitch. Yo pensé que era una zarigüeya. Pero el tema es que te tenés que afeitar para ponértelo y sacarte fotos, porque si no parece un viejo raro, rancio. No, citamos lo que expresaba antes Fernando, antes Sí. de ir a la pausa. Esto tiene que ver con la apertura de un espacio de Construyamos Juntos de Sí. Grasso en Puerto Deseado. Ahí estuvo con Kaki González, el Con el intendente gran de Puerto Kaki. Deseado. Kaki González, Diputado nacional. el diputado nacional Kaki González manifestó expresa y abiertamente su apoyo a la candidatura de Grasso. Dijo que textualmente en este mismo acto donde vamos a escuchar a Grasso, antes habló Kaki González y dijo que Grasso tiene que ser el próximo gobernador de Santa Cruz. Así. Lo dijo así y a los gritos. Después que tuvo a los gritos, Grasso, que lo van a escuchar con ese tono de voz ahora muy efusivo. Obviamente estaba afuera, mucha gente, hay Claro. que gritar sí o Sí, sí. sí, Si sí. no, aparte, los actos, los políticos son así, los actos Sí, efusivos. no va a ser drupi, No va a ir que- a hablar tranquilito, como si estuviera acá. Claro. Y en ese contexto, imagínate, minuto 45 del acto,
Ya había hablado Kaki González, música, Grasso había empezado un discurso largo igual. Aparte que hay que acaparar la atención de la gente, porque no te están escuchando. Claro, de a poquito fue cuando vos te callás, hacen quilombo y listo. Y bueno, sobre el final va a hablar de la oposición, que dice que salen espantados a buscar una alianza y cuenta lo que pasó con las alianzas. Y después dice esto de Cristina, que el 25 de mayo que tiene, así que bueno, compartamos con la gente. Situaciones financieras de endeudamiento extremo que tuvieron el gobierno anterior. Hoy tenemos canales de televisión y periodistas que dicen no importa quién gane, las cosas va a estar mal. Hoy tenemos candidatos a presidentes que te hablan barbaridades y que cuando vos escuchás a otro no te parece tan graves. Hoy tenemos una justicia, Corte Suprema, que te elige qué candidato se puede presentar para que nosotros no podamos ganar una elección. ¿Y saben qué? El candidato lo ponen los partidos políticos y lo elige la gente. La democracia en estos 40 años la tenemos que seguir fortaleciendo. Aquellos compañeros y compañeras que hoy están acá con nosotros, que vivieron lo más profundo de la dictadura, que vivieron la proscripción, que vivieron que no podían participar, que vivieron que no podían nombrar el peronismo, que vivieron que no podían nombrar a Evita o a Perón, que vivieron y quisieron decir que Néstor y Cristina no iban a cambiar la realidad. Le queremos decir que hoy están todos asustados porque el 25 de mayo, después de cumplirse ese aniversario, tenemos a nuestra conductora Cristina Fernández anunciando la recuperación de la patria, la recuperación de la militancia. Por eso no se tienen que asustar. Por eso yo veo que pareciera, por eso a veces uno se pone a analizar que pareciera que la dirigencia política o que nuestros dirigentes analizamos lo que piensa el otro. Que lo... Hasta ahí un poco anunciando y ahí cagan todo como que... Casi. Casi, Casi, pero estaba Juan Vázquez. Cuando lo estaba escuchando por primera vez y cuando dijo anunciando, digo, porque lo dijo muy seguro. Y pegó un volantazo. Y también sabe cómo se viene el tirón de orejas si se llegaba a hablar de más. A ver, querido. Exactamente, así lo decía. Que, bueno, el diputado Chiche Santi y Juan Vázquez. Juan Vázquez, sí, que Juan Vázquez estaba con la campaña de Grasso ya. Sí, anda por acá Juan Vázquez. Días atrás lo... Y obviamente... ¿Jugará de algo? No sé, va candidato a diputado provincial. Este año, Julio, hay lugar para todo. Hay un montón de una lista enorme. Claro, por eso te decía, el concejal va a aparecer. Sí, cualquiera. Brian. Pero solamente espero que los concejales que vengan sean mejores que los oficialistas que tuvimos estos 4 años. Estamos teniendo recién en el cierre de la gestión, creo, algo interesante que es la probable adhesión que se está avanzando hacia la ley de alcohol cero. Eso tendría que haber estado sí. Pero ese proyecto es de Pedro Muñoz. Sí. Sí, bueno, yo porque referencio a los concejales, digo, ¿no? No, pero los opositores han tenido cosas interesantes. Los oficialistas son los que tuvieron de levantamanos, más que nada. Sí. Yo no negaría que van a ir por reelección. Un par al menos. Sí. Sí, olvídate. Yo te juro que cuando veo el nivel de debate y los nombres, digo, ¿cómo no soy candidato a gobernador? El tema es que no tengo un partido, no tengo nada, pero bueno. Bueno, ganémoslo. Ojo con nosotros. Pero pasa que nuestros colores ya se los quedó Carambia. ¿Sabés qué? Igual yo no iría con el verde. No. Vos sabés que yo tengo un techo de un 25%, ¿eh? ¿Un techo o un piso? Un piso de un 25%. Bien. Yo tengo el 25% de un piso comprado, que tuve que comprar unos cerámicos y tengo pagado el 25% nomás, por ahora. Todos tienen porcentual, no, tiene tanto. Che, me genera mucha más atención ahora, o tensión, el 25 de mayo próximo, quedan 9 días. Lo tiró como el pueblo quiere saber de qué se trata. Y sí, tal cual. ¿De qué es lo que está hablando? ¿Cuál es la info que tiene Grasso que no tenemos? Son un montón de referentes a nivel nacional. A algunos se le va a terminar escapando. Esperemos, antes del 25, alguien va a decir. Que haya cabildo abierto. Y ya como un audio o algo va a pasar. Ya como el día en el cual, para mí, ¿no? Ya debería ser, como dije uno de joder, o sea, ¿vas o no vas? Entonces, o vas o decir a quién elegís. Porque seguramente que a dedo ella alguno va a elegir. Sí. ¿La ves Cristina Massa o no? Ni en pedo. Yo a ella no la veo. No. Yo tampoco. No la veo. Perdóname, Julián, pero no, yo tampoco la veo. Tampoco. Que va a delegar. Voy a ofender. Que va a delegar, no, porque yo sé de tus aficiones. Estoy chicanero, Está picante. Yo sé tu pertenencia. A la gente le aclaramos que no, porque después.
en tono de sorna esto. Acá todo lo que hablamos lo hablamos del parecer Claro. genuino, ¿eh? Ninguno tiene ahí, bueno, con sobre, con qué sé yo, laburo, cosas así. Acá no, nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. Yo para mí va a ser Guado de Pedro, uno, Sí. un candidato. Pero no sé qué lo va a Esa es la otra, acompañar. esa es Según la la otra información que tengo, La otra discusión mismo. que hay es si ella no va, la discusión que Malena. ahí sí se están matando, si tiene que haber pasos o no tiene que haber pasos. Claro. Si hay pasos, está Guado de Pedro, Kicillof, Massa, todo lo que vos quieras, y que gane el que gane. No, yo no digo por decir. Ah, Y después están los que no quieren pasos, que dicen Cristina quiere elegir, que tiene que elegir a uno y vamos todos atrás de ese. sí, darle su bendición, su Claro. venia. Que así no fue con eso. Y bueno, la señora se puede equivocar. Le fallaron los hilos de este muñeco. Ay, yo tenía un audio que no sé si lo pasé hablando de equivocarse. Mira que escuché anoche también de Alberto. De muñeco. Alberto, Increíble. Aumento Fernández. Alberto, ya está. Y ya tengo está, otro ya. además, bueno, ya no fue muy, parece que tienen que ir, pero mañana se los comparto. Dale. Uno de Alberto y uno de Massa, de No. archivo, los dos imperdibles. No. Ah, le da el archivo con. No, el de Massa es no resiste un archivo eso. No, olvídate. Bueno, Alberto tampoco. ¡No sabe leer! No, No, tanto no, eso, pero. eso lo decía respecto de Macri y el Diego. en aquella Ayer, época. ¿cuánto fue? Mati Ripoll salió con los chicos, tiró la de. Hay que dejar de chorear, digamos. ¿Por la cuántos de- años era que dijo? Hay que dejar de robar 2 años, dijo Sí, Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Mati Ripoll ayer tiró algo parecido. La solución acá es dejar de chorear. Beto está escuchando, dice, dale blanquea, que te haces el duro. Che, queda feo la frase blanquea duro en el mismo gozo, es como fuerte, Beto. No voy a blanquear nada, yo soy del pueblo. Soy popular. Cuando sea candidato lo voy a hacer por el partido de Nica. Yo voy con los avales de Nica. Sí, yo ya te dije, tengo un 25 ahí de intención. Perfecto. 12:15, se tiene que ir. Lo tenemos que juntar No con Claudio. profundicemos porque nos vamos a terminar Con pisando. Claudio tenemos que juntar. Yo tengo un 90% de intención. ¿Ah, sí? De intención de hacer un asado. Fin de No, semana. Me encantaría. 90% de intención, De ir. 10% de sueldo y así se van achicando las. Y Brian un 70% de intención de irse igual. Y si somos como la oposición, es como, bueno, dale, ¿quién va a hacer el asado? Y no se termina haciendo el asado, es ¿Y vos como, llevas bueno, el chorizo? hacelo yo. No, lo lleva él. ¿Y vos quién Claro. llevas vacío? No, yo no. Listo. se puede. Ah, yo soy vegano. Ah, estoy en contra de la crueldad animal y así se termina suspendiendo el asado. Pero traigan chorizo de pollo. Nos vamos hasta mañana, gente. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quirós de este lado, junto a Karina Taberna haciendo una apoyatura fundamental en las calles y Brian Álvarez conduciendo esta nave que ha llegado a destino, al menos por esta jornada. Quédate que en un rato viene Beto con Claudia, en fuera de contexto. Yo lo voy a estar acompañando un rato, porque no los veo y les traje alfajores. Así que venga así sin almorzar, Beto. Y tómese la pastilla porque usted sabe que le va a jugar fuerte el alfajor. Nos reencontramos mañana, miércoles 17 de mayo. Quédate en sintonía de la 100.9 y obviamente dándole F5 al diarionuevodía.com.ar. Agreganos en nuestra nueva fanpage, tenemos otra más, además de Radio Nuevo Día, el Diario Nuevo Día Santa Cruz. El Diario Nuevo Día está también para que nos sigas y te interiorices. Todo esto en el diarionuevodía.com.ar. Eso y mucho más. Hasta mañana. Thank you.